de la derecha, que es la zona seca, o sea, es foto que hemos tomado en campo, no es bajada de internet. Entonces, así están las tierras en Chutuque, en la zona de la Laguna Ramón, que ahora son campos de cultivo. Así están las tierras cuando no hay agua. Y creo que mucho porque hablamos de comunidades que tienen ambientes extremos, ¿no? De deficiencias de agua. Siguiente. Para ello, mi compañera Evelyn Gil y yo entrevistamos a pescadores, agricultores y ganaderos. Se entrevistaron a 36 pescadores de la zona seca y 13 de la zona con riego. Fue un poco complicado hacer las entrevistas porque estuvimos en plena pandemia, en segunda ola. Sin embargo, logramos tener información. Creo que más información hubo de agricultores, donde se pudo entrevistar a 99 agricultores y algunos cuantos ganaderos también. Entonces, la idea era comparar esta información. Obviamente los trabajos en campo se hicieron con los protocolos debidos, con mascarilla y con la distancia. A muchos pobladores se le dio incluso mascarillas. Sin embargo, hay que entender que ellos no están acostumbrados por el poco contacto que tienen con la gente, entonces no usan mascarillas. Pero nosotros íbamos siempre muy protegidos para salvaguardar la integridad de los pobladores. Siguiente, por favor. Bueno, yo voy a presentar resultados de pesca. En la experiencia de agricultura y de ganadería también. Entonces, en términos pesqueros, del objetivo número 1, que era conocer, caracterizar y mostrar información cuantitativa y cualitativa, les voy a mostrar resultados de lo que obtuvimos, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, en relación a la laguna Niña, poco se sabe o se especula de cuánto volumen de agua tiene o cuánta área ocupa. He encontrado información muy diversa. Sin embargo, quiero resaltar esta información que lo hizo el IMARPE a través de Escudero y Shu. Perdón. Hola. Ya, muchas gracias. Y lo que pudimos obtener fue que en el año del 97, el 98, por ejemplo, o 98, mejor dicho, la extensión máxima de agua fue de 2.226 kilómetros cuadrados. Y coincide con un trabajo que se hizo en el 2017, con el niño del 2017, del mismo autor, donde muestra que el volumen ocupa 2.172 kilómetros cuadrados. Lo que resalta también es que a través de imágenes satelitales se pudo conocer cuánto volumen de agua acarrea. Estamos hablando de un volumen de 5.18 kilómetros cúbicos de agua. Povechos tiene 0.8 kilómetros cúbicos. O sea, se imaginan la magnitud de esta laguna, de cuánta agua puede albergar, y creo que es importante mostrarlo. Siguiente, por favor. Por otro lado, a través de los censos, esta información es inédita para ustedes, no está publicado en ningún archivo, ningún documento, lo hemos procesado para poder mostrar. Sechura alberga 641 pescadores de aguas continentales. Son pescadores que no a la pesca del mar, sino en los ríos, lagunas, arroyos, de los cuales casi el 40% está representado por Bernal y Cristo nos valga. Entonces, la pesca continental es importante en estas zonas, ¿no? Por otro lado, pudimos también saber a través de este censo que los pescadores de Sechura y de estas zonas, principalmente de Bernal y Cristo nos valga, como segunda actividad principal se dedican a la agricultura. Entonces hay una relación entre esas dos actividades. La pesca y la agricultura va de la mano. Probablemente la pesca contribuye con la obtención de proteínas y la agricultura contribuye como suplementar la dieta de esa población. Eso creo que es muy importante también demostrarlo. Siguiente, por favor. Asimismo, pudimos entender que la zona principal de pesca es Ñapique. No estamos hablando de un contexto fuera de Niño, año 2014, donde se hizo este trabajo. Entonces, Ñapique es una fuente de agua importante para ambas comunidades, seguidas de La Niña, cada que se forma o cada que se forma, porque los también llaman a La Niña a las zonas, a los cuerpos de agua que se forman fuera de estos lagos, ¿no? Pero Ñapique casi el 75% en Cristo nos valga y en Bernal casi un 55%, seguramente por la lejanía que tienen también. Entonces, por otro lado, otras tesis como las de Panta pudieron mostrar zonas de pesca. Y es importante mapearlas, los mapeamos, bueno, teníamos las coordenadas, los mapeamos y coincidía, por eso quiero mostrarles ahora. Hay zonas de pesca en la Laguna de la Niña, por ejemplo, existen zonas de pesca y también en la Laguna Ñapique, al costado, ¿no? Siguiente, por favor.
Dentro de las especies capturadas, pudimos encontrar que en Bernal y en Cristo nos valga, las especies de mayor captura son la tilapia y la lisa. Hay otras especies, pero en realidad el común de todos los pescadores que reportaron en esta encuesta fue que la tilapia y la lisa eran los recursos con mayor abundancia. Por otro lado, tanto en Bernal como en Cristo nos valga, donde hay mayor abundancia o mayor captura por día en una época normal, es cuando se viene la época de verano, la época de las lluvias. Entonces coincide, ¿no? Coincide con lo que vamos a mostrar más adelante, pero como ven en el gráfico de la derecha, hay un incremento en las capturas de tanto en Bernal como en Cristo nos valga en relación a la temporalidad. Y se asocia mucho con las lluvias de verano. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es en un principio para mostrar lo que hay, lo que se puede encontrar dentro de estas zonas, ¿no? Y hemos tratado de poder mostrar información para poder entender. Con toda la información que les mostré, diseñamos encuestas y fuimos a campo a entrevistar a los pescadores, a los agricultores, y a partir de ahora les voy a mostrar resultados de la comparación del niño, cómo impacta el niño en las actividades, en este caso en la pesquería. Siguiente, por favor. Para recordarles que la zona con riego está asociada a unas comunidades de Cristo nos valga y Bernal. San Cristo, por ejemplo, tiene parcelas con zonas de riego. Asimismo hay comunidades como Coronado, Chepito, Santo Domingo, que tienen también parcelas con riego por canal. Sin embargo, en la zona seca, pues hablamos de vertientes de río y aguas temporalmente. Muy pocos están yendo a pescar, pero la gran mayoría no pesca, obviamente porque no hay agua. Sin embargo, cuando hay niño, hay un incremento tan similar como en la zona con riego, entonces ya estamos viendo que el niño viene impactando de manera muy positiva en las actividades pesqueras, ¿no? Cuando hay niño hay mayor actividad en la zona del desierto. Siguiente, por favor. De manera similar, una más, por favor, se corrió. ¿Puedo retroceder? No, se ha corrido. Bueno, sí, la que sigue, por favor. Luego lo muestro. En relación a la captura de lisa, que es la especie que mayormente se pesca y ya la sabíamos, en la zona con riego, en la zona de la parte baja, casi el 35.8% va para venta local y un gran porcentaje va para autoconsumo. Obviamente eso es lo que nos mencionaban y coincide con los datos. Sin embargo, cuando hay niño, los pobladores, pescadores, de las capturas totales que ellos hacen, el 85.7% se va destinado a intermediarios. O sea, son personas que vienen y les compran su pesca y lo venden. Entonces genera mayor ganancia económica, ¿no? Sucede algo similar en la zona seca, pero lo que quiero resaltar en la zona seca, en la imagen de la derecha, en el caso del destino de las capturas, es que cuando no hay niño, lo poco que pueden pescar los agricultores va directamente para el autoconsumo. O sea, va para la canasta, para la casa. Muy poco se va para una venta local probablemente, pero no hay nada para intermediarios. Y hay un incremento notorio de las capturas, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, como conclusión y recomendaciones, siguiente, lo que queremos mostrarles es que, una más por favor, que para la pesca en ambas zonas hay un impacto positivo del niño. Hay mayor recurso de agua, hay mayores capturas, el comercio, se genera un comercio, contribuye con la seguridad alimentaria de la población en ambas zonas, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente, como recomendaciones para esta actividad, lo que podemos mostrar ahora es que es necesario elaborar un plan de manejo de la pesquería de lisa y tilapia en la laguna Ñapic y La Niña,
porque de esta manera el recurso se va a mantener en el tiempo. Entonces, si hay la posibilidad de que en un futuro la universidad o a través de la FDA o a través de la universidad podamos apoyar a la municipalidad en generar un plan de manejo, es decir, que esta pesquería de la laguna de la Niña sea manejada y sea de manera ordenada, va a permitir que los pescadores tengan recursos a lo largo del tiempo y puedan obtener mejores ganancias. Asimismo, también es importante ver el tema de la talla mínima, es algo que me pidieron los pobladores que lo toque en este evento, porque la talla mínima legal es de 37 centímetros, pero es para una lisa de mar. Una lisa de laguna, que es un recurso que es temporal, no debería tener tantas restricciones, porque se muestran datos de que hay lisa en el desierto que no ha sido capturado y que queda libre, ¿no? Entonces, creo que por ahí Marlon tiene ahí algunas muestras de lisa que no ha sido capturado. Entonces, la población deja de percibir ingresos y deja también de generar, ¿no? Es una pesca de oportunidad. Entonces, hay que hacer estudios para demostrar que esta lisa, cuánto se está perdiendo y por qué darle una diferenciación a la lisa de laguna y lisa de mar. Otra recomendación es identificar potenciales especies acuícolas de corto periodo de crecimiento. Hablamos de langostinos, tilapias, que puedan aprovechar de la laguna, ¿no? Entonces, cuando haya un niño, los pobladores puedan inmediatamente tener el conocimiento para poder sembrar tilapias. El conocimiento está, hay que aplicarlo en la zona. Y finalmente, creo yo, importante para ambas zonas es fortalecer la capacidad de comercialización y preservación del recurso pesquero en la venta directa, porque están dependiendo mucho de intermediarios y obviamente el precio que les van a dar es menor a que si ellos pudiesen vender el producto en los mercados locales o pudiesen negociar directamente con el consumidor final. Bueno, finalmente, quiero agradecer a los pobladores que están acá, al doctor Jaime Mendo, a la doctora Tena Mendo, quienes nos dirigieron en este trabajo, a la doctora Nina también, a la municipalidad y a todos ustedes por haber escuchado esta presentación. Estaré atento a cualquier consulta. Gracias. Muchas gracias a los investigadores de la Fundación para el Desarrollo Agrario La Molina. Es así como venimos desarrollando este panel Fórum, El Niño, un fenómeno con oportunidades. Hola, sí. Muy buenos días tengan todos. Yo me he encargado de la parte agrícola y ganadera junto con mi compañero Iván, así que les voy a mostrar algunos resultados de esta parte que ha sido bastante interesante. No, esa no es. Como ya lo mencionó mi compañero, la primera parte de estas diapositivas es acerca de los censos, información que ha estado en la bases de datos del gobierno. Y la primera parte es basado en el CENAGRO, que es el Censo Nacional Agropecuario, el último de estos realizado el año 2012. Siguiente. Bueno, este objetivo es caracterizar de manera cualitativa y cuantitativa las actividades agropecuarias de las comunidades del desierto de Sechura. Siguiente. Aquí observamos en estos dos gráficos, en el primer gráfico observamos las unidades agropecuarias y el número de parcelas totales en toda la zona de Bernal y Cristo nos valga. Vemos que en la zona de Bernal tienen una parte de mayor unidades agropecuarias y parcelas totales, lo cual nos indica ya desde el comienzo que aquí tienen un poco más de acceso al agua y se realiza más agricultura que en Cristo nos valga. En el siguiente gráfico vemos la superficie agrícola en hectáreas de los distritos de Bernal y Cristo nos valga. Para hacer esta clasificación, han dividido ellos las tierras en barbecho, con cultivos transitorios y cultivos permanentes y las no trabajadas. Pero vemos algo resaltante, que es que en ambos distritos, Bernal y Cristo nos valga, las tierras en barbecho son tierras en gran cantidad. Como vemos, es el gráfico más oscuro y tenemos que son mucho más que las tierras que están con cultivos transitorios y permanentes. Esto puede deberse pues a que las tierras en barbecho son tierras que no están trabajadas y que muchas veces se dejan en reposo, ya sea por recuperación,
para proceder a su recuperación natural o porque no se trabajan, porque hay falta de algún recurso, ¿no? En este caso podría deberse a la ausencia del agua. Siguiente. Aquí, en Bernal y Cristo nos valga, tenemos que el 42 y 41.9% respectivamente de los productores nos han señalado, bueno, en el Senagro les señalan que la falta de agua es el principal obstáculo para ampliar sus áreas de cultivo, ¿no? Ya lo vemos reflejado en el Senagro. Y en Bernal el 95.7%, que es muchas unidades agropecuarias, manifiestan ser regadas con aguas por canal. En el caso de Cristo nos valga, se tiene que un 91.4% se riegan a través de reservorios y pequeños reservorios, ¿no? El gráfico de abajo tenemos el destino de la producción agrícola en Bernal y Cristo nos valga. Observamos que en Bernal la mayoría el 80% de los productos son destinados a venta, mientras que en Cristo nos valga tenemos el 56% destinado a venta. Pero vemos que mucho más en Bernal se destina a venta que en Cristo nos valga, que se está destinando para autoconsumo. Entonces, esto se debe a que muchas veces en Cristo nos valga la gente usa más la producción para autoconsumirla. Y más, esto se debe a que básicamente estaría siendo una agricultura de subsistencia. Siguiente. Aquí también tenemos para Bernal y Cristo nos valga la superficie de los principales cultivos transitorios, ¿no? Los cultivos transitorios cabe mencionar que son cultivos que tienen un corto periodo vegetativo, ¿no? Que demoran entre 3, 4, 5 meses desde siembra hasta cosecha. Y vemos que en Bernal es el frijol, arroz, maíz amarillo duro, maíz choclo, sandía, payar y más cultivos de pan llevar que son cultivados también en esta zona. Y en la parte del distrito de Cristo nos valga, tenemos maíz amarillo duro, maíz choclo, zarandaja, frijol, zapallo, camote como los más importantes y toda esta lista que ha sido, lo que he extraído del Senagro son los más resaltantes, los que tenían un poco de más área sembrada. Vemos también, he resaltado el arroz aquí porque el arroz es un cultivo que necesita gran cantidad de agua para su manejo y para su producción. Entonces, lo cual nos está demostrando que en Bernal cuentan con un poco más de este recurso que en Cristo nos valga. Siguiente. Ahora, con respecto a la ganadería, en el Senagro pudimos sacar lo más resaltante. Nosotros tenemos de todo este trabajo un informe donde están más extendido y más ampliadas todas las áreas, pero por el poco tiempo que contamos aquí en este fórum, hemos sacado lo más resaltante, ¿no? El número de cabezas en los distritos de Bernal y Cristo nos valga, número de cabezas de ganado. Vemos en ambas la barra verde y la barra anaranjada, o la rojita, creo que la rojita. Ahí vemos que en estos dos, los ganados más importantes son ovino y caprino, tanto en Bernal como en Cristo nos valga, ¿no? Y en Cristo nos valga observamos que el ganado caprino es tiene muchísimo más número de cabezas que en Bernal. Así que esta es una gran oportunidad porque este ganado es de suma importancia para los pobladores y creo que hay que incentivar la mejora, ¿no? La mejora en la producción de este tipo de ganado. Y también lo que encontramos en el Senagro es que había una parte donde se hablaba de ganado ovino. Nosotros en campo no hemos podido ver, pero en el Senagro nos dicen que sí, hay un destino de los derivados de la producción de vacunos en los distritos de Cristo nos valga y Bernal. Y la mayor parte del destino del ganado vacuno es para autoconsumo en Bernal y autoconsumo en Cristo nos valga. Sí. ¿Venta? No logro ver bien. Sí. Entonces, vemos que también hay una cantidad de ganado vacuno que pues no hemos, nosotros en nuestro caso, más que todo hemos visto el ganado caprino, pero también existe posibilidad de incentivar el ganado vacuno. Siguiente. Ahora les voy a mostrar los datos obtenidos de las encuestas realizadas por nosotros, que hemos ido de puerta en puerta tocando a todos los pobladores de los distritos en estudio, ¿no? Vamos, siguiente. Esta es, como mi compañero también tenía, la zona de estudio.
que la hemos denominado zona con riego, porque cuenta con canales y cierta infraestructura de riego, y la zona seca, que es aquella que tiene pues un poco más de dificultades con el acceso al agua. Siguiente. Aquí observamos que la fuente de agua principal en la zona con riego, tanto en años niño como no niño, es en canales, es a través de canales, como ya lo mencionamos, pero sin embargo en la zona seca, la fuente de agua principal son los ríos, y también muchas veces cuando no hay fenómeno del niño, el 8% de los entrevistados nos manifestó que no tenían ninguna fuente de agua, ¿no? Que no tenían ninguna fuente de agua. Y cuando había fenómeno del niño, que es la zona verde, que está el 7%, nos menciona que es a través de la lluvia del fenómeno del niño que realizan su actividad de agricultura. Siguiente. Ok. Con respecto al área sembrada, aquí observamos las dos zonas, la zona con riego y la zona seca. Respecto a la zona con riego, observamos que en promedio cada agricultor tiene un porcentaje de un tamaño de área sembrada de 1.85 hectáreas más o menos, y vemos que cuando hay fenómeno del niño disminuye un poquito. Esto se puede deber a que debido a las lluvias del fenómeno del niño, muchas de sus áreas se ven afectadas por las lluvias y los cultivos pues se dañan por completo. Por eso su área sembrada disminuye un poco. Lo contrario está ocurriendo en la zona seca. Cuando hay fenómeno del niño, sus áreas cultivadas tienden a crecer en extensión, ¿no? Porque ellos tienen más acceso al agua, ellos nos manifestaron que sus zonas de riego, que sus parcelas quedan inundadas de agua, y al momento que el agua se está secando, se está evaporando, estas tierras sirven y son aptas para poder sembrar y poder realizar las labores de agricultura para subsistencia y para poder vender también. Vemos que su área en promedio de 0,75 hectáreas, que es menos de 1 hectárea, aumenta a casi 2.5 hectáreas, que es el doble de tamaño de su hectareaje inicial. Entonces, esto es bastante importante, porque en un fenómeno del niño, todos tendemos a pensar, no, pucha, el fenómeno del niño, se malogra todo el campo, no siembran, se inundan todos sus campos, pero sin embargo en la zona seca está ocurriendo lo contrario, hasta duplican su área de siembra en el fenómeno del niño. Siguiente. Con respecto a la producción de los principales cultivos, los pobladores nos manifestaron que los principales eran maíz, algodón, arroz y frijol en la zona con riego, y en la zona seca maíz, frijol, algodón y zapallo. ¿Qué observamos aquí en este gráfico? Respecto a la producción de los cultivos, tienden en la zona con riego a disminuir un poquito, debido pues obviamente a que muchas veces se les inundan los campos y se les malogran. Sin embargo, en la zona seca, la producción tiende a aumentar, sobre todo en el cultivo de algodón. Observamos el crecimiento grande del cultivo de algodón, que es la barra medio naranja. El algodón tiende a crecer en producción en estas épocas, ¿no? Lo que no sucede cuando no hay fenómeno del niño. Siguiente. Con respecto al precio de los principales cultivos, que ya mencionamos anteriormente, respecto a los precios, en la zona con riego tienden a caer, de cuando no hay niño o cuando hay fenómeno del niño, los precios tienden a caer. Esto puede deberse a que hay sobreproducción, ¿no? En ambas zonas los precios tienden a caer, excepto el precio del algodón. Esto puede deberse porque los agricultores también nos manifestaron que ellos siembran casi todos lo mismo. Muchas veces siembran mucho maíz, mucho frijol en esas épocas, y esto hace que haya sobreproducción de estos cultivos. Entonces, como hay mucho y no hay tanta demanda, pues los precios tienden a bajar. Y esto es un poco, bueno, esto es un poquito preocupante, porque es la única forma que tienen de subsistir, ¿no? Entonces, tiene que dársele un valor agregado o diversificar para que no todos tengan el mismo cultivo, ¿no? Siguiente. Ahora, con respecto al destino de los principales productos, en la zona con riego, que es la parte de arriba, tenemos
algo significativo, que es que la mayoría del destino de los principales productos se va para los acopiadores, ¿no? Que son las barras anaranjadas, se va para los acopiadores. Y en la zona seca, el principal destino es para autoconsumo, lo cual quiere decir que en la zona seca la población usa su producción para autoabastecerse, para autoalimentarse. En la zona con riego, el principal destino, como estamos viendo, pues es para los acopiadores, para la venta, lo cual quiere decir que es más importante la agricultura, mucho más para la parte baja, ya que la usan para subsistir. Siguiente. Respecto a ganadería, aquí tenemos el número de cabezas de ganado ovino y caprino, que es el que más encontramos en campo. Y con respecto a esto se da un crecimiento en ambos, tanto en la zona con riego como en la zona seca tenemos un crecimiento en la producción de ganado caprino y ovino, pero esta producción se da mucho más en la zona seca. Esto se debe a que los pobladores también nos manifestaron, les preguntamos y nos dijeron que se produce porque la zona se inunda, entonces naturalmente crecen pastizales, crece alimento para el ganado y muchas veces el ganado tiende a reproducirse con más rapidez cuando tienen alimento y tienen comida. Y aquí no se da un crecimiento tan grande en la zona con riego porque también muchas veces por la inundación del terreno a los animales les dan ciertas enfermedades fungosas en las patitas, ciertas enfermedades se propagan y eso causa que pues no tengan tanta producción. Siguiente. Con respecto a la producción de carne sucede lo mismo, también se da un crecimiento en ambas. Cuando hay presencia del fenómeno del niño. Siguiente. Y aquí otra más. Ok. Otra más. Ya. Con respecto al impacto del fenómeno del niño en las actividades agropecuarias de Sechura, tenemos que en la zona con riego, que denominamos con riego, se da un impacto ciertamente un poco negativo en la infraestructura hídrica, en la productividad y en el comercio. Asimismo, en la ganadería también se da un impacto negativo en la infraestructura, pues la lluvia destruye ciertos corrales, destruye áreas donde los animales pastean, y la producción también se ve por la mortandad, ¿no? Se ve afectada. Y el comercio también porque no pueden ser, las vías muchas veces se encuentran inundadas. Respecto a la zona seca, tenemos un impacto positivo en el recurso hídrico, en la productividad agrícola, en el comercio, en la seguridad alimentaria y en la ganadería, el forraje, la producción, comercio y seguridad alimentaria también. Siguiente. Bueno, y algunas recomendaciones finales nada más respecto a la zona con riego y a la zona seca, ¿no? Tenemos que identificar los cultivos alternativos de corto periodo vegetativo y de mínima inversión para poder mitigar las pérdidas agrícolas que se dan en la zona con riego. Y también en la zona seca fortalecer capacidades de comercialización directa del agricultor al consumidor final. Tenemos que es muy importante generar fuentes de financiamiento para que los agricultores puedan proceder a sembrar de manera óptima y capacitarlos en cada cultivo para que puedan obtener el mejor rendimiento, porque pueden ellos saber sembrar por conocimiento propio, pero si tú les das una capacitación van a duplicar muchas veces la cosecha que tienen. También hay que reforzar y mantener la infraestructura hídrica para el adecuado manejo del agua. Y algo muy importante que nos dimos cuenta es que muchos de los entrevistados no formaban parte de ninguna asociación, cooperativa, etcétera, en donde ellos pudieran asociarse y tener un poco más de acceso a ciertos beneficios que te da tener asociatividad, como obtener crédito, etcétera, de cosas, ¿no? Muchas gracias por esta ha sido mi presentación, espero no haberme pasado del tiempo. Bueno, muchas gracias y esto ha sido todo. Muchas gracias a los investigadores de la Fundación para el Desarrollo Agrario. A los asistentes recordarles que pueden realizar las preguntas en el file que se les ha alcanzado y posterior el equipo pueda alcanzarlo para la disertación respectiva. A nuestros investigadores recordarles el tiempo establecido en cada una de las ponencias. Muchas gracias.
A continuación tenemos la investigación número 2, denominada Viabilidad climática de la provincia de Sechura y su impacto en las actividades productivas. Los investigadores de la Universidad de Piura, Isabela Alejandra Zapata Gallo, Noelia Stephanie Palacios Saavedra. Noelia Stephanie Palacios Saavedra, bachiller en Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de Piura, UDEP, con experiencia en estudios relacionados al fenómeno El Niño y el análisis de registros climáticos, con interés en proyectos medioambientales y análisis de base de datos. Ha participado en proyectos ambientales de voluntariado CIMA y en proyectos de la rama estudiantil. Isabela Alejandra Zapata Gallo, bachiller de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de Piura, UDEP, con experiencia en estudios climáticos relacionados al fenómeno El Niño en la costa norte del Perú y conocimientos sobre gestión de base de datos con el software R. Ha participado como Project Manager en el voluntariado ambiental CIMA de UDEP. Les recibimos con fuertes aplausos a nuestras investigadoras. Un cordial saludo a todos los presentes. Como les mencionaron, mi nombre es Isabela Zapata, mi compañera es Noelia Palacios, ambas bachilleres de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Piura. El título de nuestra investigación se llama Variabilidad climática de la provincia de Sechura, impacto en las actividades productivas. Comenzaré hablándoles del planteamiento del problema. Teniendo en cuenta que el fenómeno del Niño se ha ido acentuando a lo largo del tiempo debido al cambio climático y que también las zonas áridas de América Latina se volverán más vulnerables a la desertificación, la provincia de Sechura, que es una zona catalogada como entre árida e hiperárida y cuya población tiene como principales actividades productivas la pesca y la agricultura, las cuales son muy afectadas durante eventos El Niño, hace que sea necesario analizar la variabilidad climática de esta región para poder planificar posibles escenarios y poder mitigar estas condiciones adversas. Como objetivo general, de nuestra investigación, tenemos el conformar una base de datos climática de la provincia de Sechura, con 3 tipos de registros: instrumentales, históricos y naturales. Esto lo hicimos para analizar la variabilidad climática y el impacto que tiene en la población y en algunos de sus recursos agrícolas y marinos. Como primer tipo de registro tenemos los instrumentales. Para ello utilizamos datos de estaciones meteorológicas, del CENAMI y de la Universidad de Piura. Del CENAMI contamos con estaciones tanto de Sechura como de Piura de forma complementaria, ya que el clima es similar. Entonces, aquí tenemos datos de precipitación acumulada de lo que es un periodo de 48 años y temperatura del aire en sus 3 formas, mínima, máxima y media, en un periodo de 29 años. En lo que es la Universidad de Piura, obtuvimos datos de la estación UDEP con datos de precipitación acumulada y temperatura del aire en un periodo de 29 años. También, en participación con el proyecto, pudimos obtener datos de estaciones como Cerritos y Bayobar. Con los datos obtenidos de los registros instrumentales se graficaron diversos tipos de diagramas. Uno de ellos fue el climograma. Un climograma es un gráfico que resume el clima de un determinado lugar. El periodo que abarca estos climogramas son de 1991 al 2019. Hemos puesto las estaciones meteorológicas de Bernal y de Chusís. Los valores máximos mensuales que se pueden ver en estos climogramas de precipitación y tanto de temperatura máxima se dieron en los meses de marzo. Los valores mínimos mensuales de precipitación en los meses de agosto-septiembre, la temperatura mínima en el mes de julio. La amplitud térmica que se puede sacar es que fue baja y el clima cálido y
meses e inicia en la época de menos lluvias. En el Perú inicia en septiembre. Podemos ver que las máximas precipitaciones mensuales durante los eventos del 82 y 83 se dieron en el mes de abril, en el evento del 97-98 en el mes de enero y 2016-2017 en el mes de marzo. Mirando los gráficos nos damos cuenta de que no todos los niños siguen el mismo régimen pluviométrico y que durante un evento niño la precipitación acumulada mensual es de entre 8 a 12 meses más que un año normal. Lo siguiente que hicimos fue un análisis de tendencias. Para ello utilizamos el método de la línea de tendencia. En el gráfico de la izquierda podemos ver los valores. En el caso de las precipitaciones, estas aumentan ligeramente. Y en el caso de la temperatura media también vemos una ligera tendencia positiva. Esto podría ser un índice de que el calentamiento global está afectando a la temperatura. También realizamos lo que es el análisis de las condiciones oceánicas. Para ello nos apoyamos de una estación ubicada en Paita, de IMARPE, que obtiene datos de lo que es temperatura superficial del mar y las anomalías de esta temperatura. Como se puede observar en la primera imagen de la izquierda, la temperatura en verano es donde suele tener sus valores máximos, alcanzando incluso los 29 grados centígrados. Al analizar su tendencia podemos ver también una tendencia positiva. Como dijo mi compañera, esto se puede también deber a la influencia del calentamiento global. También analizamos el comportamiento de esta temperatura cuando ocurre un evento El Niño. Como se puede ver en el año 2016-2017, que es la línea amarilla, tuvo un rápido crecimiento de diciembre a enero, pasando de 18 grados centígrados a 23 grados centígrados. Mientras que en los demás niños el crecimiento fue progresivo. También como parte del proyecto se reinstaló la estación Cerritos. Esta estación ya había funcionado por la Universidad de Piura del año 2014 al 2018, pero se reinstaló en el año 2020. Bueno, aquí se pudo obtener datos de lo que es el último niño del año 2017, donde llegó a tener precipitación de 110 milímetros. También se instaló la estación Bayobar gracias al proyecto y esta estación lo que da es datos de temperatura del aire, punto de rocío y humedad relativa. Los siguientes registros fueron los históricos. Realizamos una reconstrucción de eventos El Niño mediante fuentes documentales. Para ello tomamos en consideración a diversos autores de renombre, como por ejemplo Orleaf, Quinn, Hamilton y García. Hemos analizado de 1525 al 2019 y estas fuentes documentales solo toman la fase cálida del ENSO, ya que sus principales indicadores del Niño son informes de fuertes lluvias, vientos fuertes, fracasos de pesca local, cosechas, entre otros. Se identificaron un total de 107 posibles eventos Niño. Podemos ver que en el siglo XVI es el año de menor frecuencia de eventos niños, mientras que en el siglo XIX es el año con mayor frecuencia. Pero también tenemos que considerar que mientras han ido pasando los años, ha crecido la disponibilidad de estas fuentes documentales. Por último, tenemos a los registros naturales. Nosotros hemos analizado estudios realizados con anillos de árboles y en los cordones litorales. Para los anillos de árboles, la ciencia que estudia esto se llama dendrocronología, que utiliza el anillo de árboles para estudiar climas del pasado. En el caso del Perú, los estudios dendrocronológicos iniciaron en los años 80 y se vieron que especies con potencial dendroclimáticos fueron especies como el algarrobo, palo santo y hualtaco. Además, nosotros hemos analizado reconstrucciones paleoclimáticas del ENSO, un total de 9. Hemos realizado un análisis estadístico, hemos encontrado una buena correlación entre estas reconstrucciones y hemos tomado los valores atípicos de estas series como posibles eventos ENSO. En la parte izquierda podemos ver esta reconstrucción que abarca de 1300 a 1979. Por último tenemos a los cordones litorales. Estos se encuentran en diversos puntos a lo largo de la costa del Perú. Como podemos ver en el gráfico, están los cordones de Chira, Colán, Piura y Santa. Sin embargo, en el caso de los cordones de Santa, que son los cordones más estudiados, se encontraron que había una baja correlación
por no decir muy mala, y por eso no se toma como fuente fiable de posibles eventos ENSO. Mientras que los cordones de Cotlán, Chira y Piura sí encontraron unas buenas correlaciones a las condiciones sociogenográficas del ENSO. Además, estas investigaciones dicen que en los últimos 5.000 años estos cordones se habrían formado entre un intervalo de 100 a 600 años. Y en base a estos 3 tipos de registros hemos diseñado una línea de tiempo, los cuales van abarcando cada uno de los posibles eventos niño. Bueno, como se puede ver en la línea de tiempo, se han utilizado los 3 tipos de registros y también se ha complementado con datos que hemos podido obtener de investigaciones históricas, ¿no?, con hechos ocurridos en Sechura y en Piura. Finalmente, se realizó el análisis de lo que es el impacto de la variabilidad climática en estas actividades. Para ello se utilizó datos de lo que es la actividad agrícola, como es un poco difícil, ¿no?, conseguir este tipo de datos, se consiguió datos de Minagri, en lo que se puede obtener, por ejemplo, que el limón sí es afectado por lo que es variables como la temperatura media y la precipitación. Llega a disminuir su rendimiento de la producción cuando ocurre un evento El Niño. Sin embargo, en lo que es productos como el algodón, el arroz y el maíz, estadísticamente no se encontró un modelo que lo explicara, ¿no? Pero después de hablar con agricultores, también nos comentaron de que a veces también se ve influenciado por plagas, por ejemplo, los precios del mercado, sus compradores, ¿no?, las tecnologías de riego, por ejemplo, también puede ser. Entonces, hay otros factores. También se realizó el análisis para la pesca, para ello se utilizó el desembarque de pesca marítima. Entonces, en este caso, se ve influenciado por la que es la temperatura media, la precipitación y las anomalías de la temperatura superficial del mar. Como es el caso, también se puede ver que algunas especies suelen migrar hacia otros ambientes más propicios, ¿no?, y lo que hace que la pesca marítima quizás se pueda ver influenciada por las variables climáticas, ¿no? Es importante conocer este tipo de datos para tomar medidas que mitiguen o para también conocer cómo se mueve la pesca y la agricultura en influencia del clima. Bueno, gracias. Un agradecimiento a las investigadores de la Universidad de Piura. A continuación, tenemos la investigación 3, un currículo resiliente, pero previo a ello, los estudiantes que se ven involucrados en este trabajo, El Niño, un fenómeno con oportunidades, nos traen un regalo importante. El día de hoy van a hacer una escenificación acerca de las labores que se desarrollan en la zona del desierto de Sechura, específicamente en la zona de la Panamericana, los estudiantes de la institución Daniel Alcides Carrión de Malavida. Fuertes los aplausos para estos jóvenes que el día de hoy vienen a traernos esta escenificación.
Muy buenos días. Hoy los estudiantes de la institución educativa Daniel Alcides Carrión del Caserío Malavida se hace presente del segundo, tercero y cuarto año de secundaria con esta pequeña pero significativo teatro cuyo nombre es La Familia Laboriosa Alcidina. Para empezar el teatro, llamamos al señor Brian, que llega a casa mientras su esposa se encuentra en la cocina. Uy, seguro es mi esposa y yo todavía no termino de hacer el desayuno. Hola, cariño, buenos días. ¿Qué tal te fue en el trabajo? ¿Vas al comedor? Acá, cariño, ya sabes que tengo que preparar el desayuno para nuestras hijas que se van a la escuela. Mientras yo trabaje y me dedique a la agricultura y al agronomo, nuestras hijas tendrán que estudiar y salir adelante. Así es, y saldremos adelante como la familia unida que somos. Así me da mucho gusto escucharte y hablar mucho. Llámame a mis hijas, por favor. Lucecita llama a cada una de sus hijas. Yajaira, Nayeli, hijas, apúrense que se hace tarde para ir a la escuela. Hola, mamita, ¿cómo has amanecido? Hola, buenos días, mamita. Hola, hija, buenos días. ¿Ya están listas para ir a la escuela? Sí, muy contenta de regresar a las clases presenciales. Sí, igual estoy muy feliz porque volveremos a clases presenciales y vamos a aprender mucho más de lo que hemos estado aprendiendo en los 2 años que han sido virtuales. Me da mucho gusto, hija, sí, espero sigan con ese entusiasmo de iniciar un buen año escolar. Ahora pasen al comedor que su padre quiere conversar un momento con ustedes mientras yo termino de hacer el desayuno. Ya, mamita. Hola, papito, ¿cómo te ayuda en el trabajo? Hija, buenos días. Siéntate, por favor. Hola, buenos días, papito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hija, yo estoy muy bien. Vengo de trabajar, como siempre, salgo todas las mañanas. ¿Y ustedes cómo le van los estudios? A mí me va muy bien. Tenemos profesores buenos y los alumnos son muy buenos. Me da mucho gusto, hija, escuchar eso. A mí igual me va muy bien. Estamos aprendiendo más y con nuestro esfuerzo saldremos adelante. Me da mucho gusto, hija. Hijo, Kevin, apúrate que te deja el bus. Hola, buenos días, viejita. Hola, hijo, ¿ya estás listo para ir a la universidad? Sí, mamá, esto es como un sueño hecho realidad. Empiezan las clases presenciales y solo falta un ciclo. Podré ser profesional con mi hermana Alexa. Me da mucho gusto, hijo. Espero sigas con ese entusiasmo de terminar un buen ciclo y nos apoyes en la familia así como lo hace tu hermana Alexa. Sí, mamá. Ahora pasa al comedor que tu padre quiere hablar con ustedes mientras yo termino de preparar el desayuno. Hijo, buenos días. Hola, viejito, buenos días. Siéntate, hija, por favor. Venga, viejito. ¿Cómo te va en la universidad? Muy bien, papá. Me da mucho gusto, hijo, que seas un profesional como tu hermana. Sí, papá, ya solo falta poco. Podré ser como ella. Me da mucho gusto, hijo. Hola, buenos días, mamita. ¿Cómo amaneces? Hola, hija, buenos días. Bien, ¿vas al comedor para que tomes desayuno? Me van a disculpar, hoy día no voy a poder desayunar con ustedes porque voy apurada para el trabajo. No te preocupes, hija, te entiendo. Sabemos que les apoyas en casa y trabajan contigo para así apoyar a tus hermanos. Ya, mamita, no te preocupes. Yo regreso. Antes de que te vayas, despídete de tus padres, tus hermanos y pregúntales si no necesitan algo a la hora que regreses. Ya, que me cuido, mamita. Hija, buenos días. Buenos días, papá. ¿Cómo amanecen, hermanos, ustedes? ¿Cómo amanecen? Hija, yo me dejo muy bien. Vengo de trabajar, como siempre, ya sabes. El día de hoy no voy a poder desayunar con ustedes porque voy apurada por el trabajo. ¿Qué lástima, hija? El desayuno iba a estar muy bueno. Sí, eso lo sé. Mi madre tiene unas manos maravillosas para poder cocinar. Claro, pues como mi hijita ya de cocina. Así es, papá. Y cuando llegue a casa, ¿quieres que te traiga algo? Sí, hija, tráeme este padres, como siempre, para empezar la gasolina y la miel. Ya, papá, no te preocupes. Ya te traigo tu encargo. Cuídate, hija. ¿Y ustedes, hermanas, qué bien cómo van en la escuela? A mí me va muy bien, hermana. Ya solo falta un ciclo y podré ser como vos.
Me va muy bien, ya que son las clases presenciales y aprendemos mucho más. A mí igual me va muy bien y estoy feliz porque hemos vuelto a regresar a las clases presenciales y volveremos a ver a nuestros profesores y compañeros. Muy bien, harán sus clases con responsabilidad. Ya saben que mamá y papá se esfuerzan para darles lo mejor. Bueno, se me cuidan. Chao. Cuídate, hija. Luego todos disfrutan el desayuno. Conversan diferentes temas. Mujer, ¿qué ayuda a hacer bien el desayuno? Mientras conversan en el desayuno le llaman a la comerciante. Mujer, a ver, amigo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Estará su esposo? Sí, se encuentra, padre. ¿No acompañaste en el comedor? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué estará mi pedido? Necesito 20.000 de abejas y 50 algarrobinas, ya que ya le hice el depósito. Sí, señora, en una hora puedes para animar el pedido. Ya, luego regreso. Bueno. Después de algunos minutos, el padre Brian se despide de sus hijas y espera que ellas regresen de la escuela para poder comenzar a pasar juntos los productos. Hija, ya es muy tarde para ir a la escuela. Nos vemos en la tarde, viejito. Bueno, cuídate, por favor. Chao, papá, nos esperas para ayudarnos a envasar después de la escuela. Sí, papá, nos vemos en la tarde y nos esperas para ayudarte a envasar los productos que tienes que entregar. Bueno, hijos, se me cuidan y recuerden tener en cuenta los protocolos de bioseguridad, usar correctamente la mascarilla, lavarse las manos y mantener el distanciamiento. Nos esperamos en la tarde en el almuerzo como para que nos ayuden a envasar las cosas. Ya, mamá, no te preocupes. Nos vemos en la tarde. Luego el señor Brian comienza con sus labores en casa. Me voy a ayudar a lavar los platos. Algunas horas después, llega Alexa, la hija mayor del señor Brian. Buenas tardes, mamá. Buenas tardes. ¿Cómo pasa? ¿Está mi papá? Sí, te estamos esperando en el comedor. Papá, buenas tardes. Aquí te traigo tu Hija, buenas tardes. revisa si está completo. Hija, todo estaba en orden. Gracias. Siéntate, por favor. Llegan las hijas e hijos. Bueno, voy a llamar a mi compadre Pedro para que me traiga la miel y la moneda. Hija, bájame, porque yo no sé manejar. Ya, papá, está bien. Aquí estamos acá. Aló, compadre, ¿cómo estás? ¿Ya está mi pedido? Sí, lo necesito ver, vete ahorita mismo. Acá te espero. Ya.
En eso llega mi compadre. Hola, mamita. Hola, buenas tardes, mamita. Muy buenas tardes. Hola, Papito. Hola, hermanito. Hola, buenas tardes, Papito. Hola, buenas tardes, hermano. Tal vez yo. Tal vez, hermana. ¿Cómo les ha ido en la escuela? ¿Bien? Sí, nos ha ido muy bien. Sí, igual nos ha ido súper bien. Hoy día nos han tomado un examen y nos falta que nos entreguen las notas. Me da mucho gusto escuchar esto de ti. En eso llega el compadre. Ahora la cuarta compadre, mi compadre que viene. Buenas tardes, compadre. Sí, los ustedes están en el comedor, me está esperando. Compadre, Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes. Siempre Tal vez. gracias, padre. Tengo como siempre. Ayudándole. A ver, familia, ¿me ayudan a pasar, por favor? Ya es tarde, todos en casa empiezan a empezar y debemos dar todos los productos a la comerciante que les compra. La familia de Brian demuestra que el trabajo y la unidad familiar son importantes para salir adelante. Treinta minutos después llega la comerciante. Hola, muy buenas tardes. Ya vengo por mi pedido. Sí, gracias, estamos esperando. Acompáñenme. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí está su pedido. La lista para tener todo está bien. Yo la acompaño a la puerta. Gracias, hasta luego. La profesora de las hijas del señor Quiroga llega a casa. ¿Esperan a alguien, hijos? No. Voy a abrir para divertirnos. ¿Quién es? Buenas tardes, soy la profesora de esta escuela. Puede llamar al señor Quiroga. Buenas tardes. Cariño, ven un ratito, por favor, nos buscan. Acaban de llegar sus calificaciones y está muy bien, así que este es motivo para celebrar y nos vamos a ir a comer al restaurante Doña Chela. Papá, te vas a disculpar, pero el día de hoy voy a imitar yo, ya que mis dos hermanas son muy inteligentes como mamá y Kevin, al restaurante Doña Chela, ya que me han entregado un pack. Finalmente, Brian y su familia disfrutan muy felices en un restaurante del pueblo. Compadre, ¿nos acompaña a comer? Y terminan muy
Así termina la obra. Fe, riqueza y tradición, vale un Perú. Adentro con la segunda maestra. Fueron los estudiantes de la institución educativa Daniel Alcides Carrión que vienen participando de este proyecto El Niño, un fenómeno con oportunidades, resaltar el empoderamiento y el liderazgo de estos jóvenes que son el presente del centro poblado de Malavida. El mensaje del retorno a las clases semipresenciales y también el sueño de todo padre de la zona del desierto, ver a sus hijos profesionales. Además, resalta mucho esa línea de producción, ¿no?, de los emprendimientos que han nacido a través de los productos de algarrobina y miel de abeja de la zona. Además que la pesca, pues, insumo importante dentro de todo el litoral del desierto de Sechura, especialmente de Malavida. A continuación tenemos nuestra tercera investigación, un currículum resiliente, y para ello tenemos a nuestros investigadores de la institución educativa Daniel Alcides Carrión, y me refiero a la profesora Nancy Icanaqué, docente responsable del proyecto Fenómeno con Oportunidades, y al profesor Juan Carlos Chávez Castillo, docente dentro del proyecto Fenómeno con Oportunidades, para quienes pido fuertes aplausos. Muy buenos días a todos los presentes, que el día de hoy estamos reencontrándonos en este contexto todavía de emergencia sanitaria. A la señorita Nina Lauri, un gusto reencontrarnos después del año 2019, a la directora de la UGEL Sechura, a la profesora Socorro Garate, que también hemos compartido en aula experiencias educativas, al director de la institución educativa Daniel Alcides Carrión, el profesor Julio César La Madrid Purizaca, que en el presente año tiene esa difícil misión de encaminar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Antes de empezar, a dar el pase a nuestra estudiante Medellín, quien también tiene el día de hoy un saludo para cada uno de ustedes. Hello, good morning to all those present. I am a student of the educational institution Daniel Alcides Carrión, Medellín Morales Mechato. And today I feel very proud. I see my math lessons, greetings to all my teachers and my principal at this moment. I am to describe my thought, how I love so much for school and people, and all that desire to get ahead from. Day to day, both in the production of Ladan as in fiction and trade. I hope you enjoy the pleasant moment of this great land awaits. Thank you. Muy bien. Aquí tenemos a nuestra estudiante Medellín Morales Mechato, en las cuales ha demostrado, ¿cierto?, la habilidad por el dominio de otra lengua, no solo su lengua coloquial, no solo su dialecto que tienen en Malavida, sino que también estamos nosotros frente a un mundo globalizado y nuestros estudiantes los preparamos para ser competentes tanto en su vida personal y competentes en su vida profesional. Les ha dado el saludo y la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Los proyectos que nosotros como institución educativa hemos trabajado se vienen desarrollando desde los años 2020 y 2021, cuando se nos presenta esta oportunidad del proyecto El Niño, un fenómeno como oportunidad. Es aquí donde los docentes buscamos la mejora en el logro de los aprendizajes, pero que estos aprendizajes sean significativos y a la vez también ante un nuevo contexto educativo mundial en las cuales se orientaba a una nueva estrategia, a un nuevo lineamiento en las cuales era la estrategia Aprendo en Casa.
los docentes, tuvimos que enfrentar y a la vez también era un reto para cada uno de nosotros llevar a aplicar este proyecto, fenómeno con oportunidades en un contexto virtual. Es ahí, viendo y analizando, realizando un diagnóstico con todos los docentes de cuál era la problemática que se presentaba en este entonces en los estudiantes, es que nosotros decidimos enfocarnos en una competencia, y la competencia era la competencia comunicativa. ¿Qué buscaba esta competencia comunicativa? Mejorar la expresión oral de los estudiantes. Imaginemos a un estudiante frente a un monitor, frente a una tablet, frente a una laptop. Estos estudiantes era un cambio muy brusco en las cuales tenían un contacto físico con el docente. Es ahí donde nosotros le damos este carácter de innovación, demostrando nuestra creatividad para que los estudiantes pudieran realizar sus clases de una manera más significativa y, eso es lo importante, con la participación de un agente educativo que siempre ha estado en este contexto de familia. ¿Quién es ese agente primordial que nos ha ayudado? Ha sido la familia. Por ello, los conocimientos, el saber y el saber hacer de los estudiantes se encaminó con el apoyo de la familia para lograr los resultados que hoy les vamos a presentar. El presente año, nosotros ya hemos prácticamente estado en esta segunda fase de este proyecto. El año pasado se realizó, en el mes de diciembre, una feria virtual donde los estudiantes dan a conocer lo que es su contexto, su cultura, a través de lo que es la feria virtual denominada Reconstruyendo los saberes ancestrales de mi comunidad. Aquí vamos a observar, observemos. Al contemplarte en el desierto allá a lo lejos. Al contemplarte en el desierto allá a lo lejos, en el noroeste de nuestro hermoso Perú, estás ubicada en esta rica zona, privilegio de pueblos, hechura de mi amor. Hoy tus hijos orgullosos nos sentimos de haber nacido en esta rica tierra del sol. 29 de enero es tu gran día, te felicitamos, hechura de mi amor. Limitas por el norte respecto a riqueza, allá con tu verde valle, tu huacas y tu algodón, mientras que en el oeste tu mar y tus caletas, al este Medano Blanco y Vallobar por el sur. Al verte engrandecida, alegre y generosa, por toda tu riqueza, provincia eres tú, porque te lo mereces, no hay lugar a duda, Sechura por Vallobar, vales un Perú. Viva Sechura, viva mi Piura, viva el Perú. Los estudiantes, mediante la expresión artística, también dan a conocer a nivel nacional y a nivel internacional su cultura. Considero que nuestro currículo debe estar diversificado, sí, pero resulta ser más grato para el estudiante y más significativo cuando da a conocer su cultura, cuando trabaja con su contexto local. Y eso es muy importante tanto para los estudiantes, para las familias
y para quienes realmente buscamos que el aprendizaje sea significativo en ellos. Como docentes de esta institución educativa, Daniel Alcides Carrión, hemos trabajado estos proyectos que nacen desde el año 2020. Uno de los proyectos innovadores que se presentó al concurso nacional del Ministerio de Educación, FONDEP, fue Desarrollamos la expresión oral a través de la metodología RECUS, resultando una iniciativa pedagógica ser ganadora a nivel nacional. El segundo proyecto que hemos trabajado en el año 2021, recopilamos y difundimos prácticas exitosas para aprovechar las oportunidades del niño, desarrolladas en este proyecto FENCO en su fase 1 y 2. Y estas prácticas exitosas precisamente son las que los estudiantes han llegado a tratar de transmitirles mediante el teatro a ustedes. Una práctica exitosa es precisamente el expendio de algarrobina, de miel de abeja, de polen y sus derivados, y con la participación de la familia. Ello lo han difundido, eso sí, lo han difundido a través de diferentes medios virtuales. El siguiente proyecto es elaboramos prototipos innovadores de los derivados del algarrobo. Derivados del algarrobo, en la cual una de las estudiantes mencionaba, podríamos hacer en este contexto de pandemia reinventarnos, ya que la situación económica, ustedes saben que agarró a todas las familias. Entonces, ellos tuvieron también que reinventarse de una forma virtual. Entonces, es ahí donde ellos estos prototipos los van a presentar a un público mediante diferentes redes sociales. En ellos se refiere a los prototipos en las cuales son las chocotejas de algarrobina, los caramelos de algarrobina y otros productos que creativamente estas familias tuvieron que hacerlo. Y un proyecto que también es el que anteriormente les hemos presentado, es el proyecto Recuerdos a Color, donde encontramos los aprendizajes de nuestros estudiantes, plasmados gracias a la iniciativa del proyecto FENCO de la Universidad San Andrews en un gran museo. En el museo en las cuales estas actividades que desarrolla cada familia, destacando sus productos principales, porque no se encuentra en un museo a la vista de nivel nacional e internacional. Precisamente en ello querimos incidir en lo que era Recuerdos a Color, y es lo que se ha presentado. Malavida, todos lo conocemos. Malavida es un caserío ubicado en el kilómetro 945 de la carretera Panamericana Norte. Un caserío con algunas necesidades básicas, pero que no ha sido impedimento para que estos pobladores se adapten a este espacio geográfico, como es un lugar desértico, con carencia de servicios básicos como es agua y energía, pero que gracias a la Municipalidad Provincial de Sechura, a nuestro representante aquí de la Municipalidad de San Cristo Nos Valga, hoy en día Malavida cuenta ya con energía eléctrica desde el año 2020. Así también con el servicio de agua potable que les proporciona gracias a la gestión también de la Municipalidad San Cristo Nos Valga, una vez por semana a cada familia. Y con esta agua, con este escaso líquido vital, logran ellos desarrollarse económicamente y a la vez también para los servicios básicos. Este centro poblado se encuentra en el distrito Cristo Nos Valga, en la provincia de Sechura, en la región Piura. La institución educativa Daniel Alcides Carrión actualmente cuenta con una población estudiantil de 169 estudiantes en el nivel primaria y 154 estudiantes en el nivel secundaria, haciendo un total de 323 estudiantes. Hemos llegado a esta población estudiantil en el presente año escolar 2022. Ha incrementado la población estudiantil, cada vez la infraestructura, si alguien ha visitado este caserío de Malavida,
tiene todas las características de una zona urbana. Yo quisiera también decir que por estar ubicados en una zona rural, no podemos quizás decir estamos en desventajas a una zona urbana. No, estas brechas se han cerrado gracias a la gestión de diferentes autoridades locales, municipales, UGEL Sechura. Gracias a ello, nuestros estudiantes tienen la infraestructura adecuada e implementada para nosotros desarrollar esos aprendizajes. Y eso nos motiva a nosotros los docentes seguir participando de estos proyectos. Y más aún, la motivación la tenemos con estas riquezas que presenta Sechura. Sechura vale un Perú, Sechura vale un Perú, porque sus minerales son el orgullo de mi país, porque sus minerales son el orgullo de mi país. Sechura vale un Perú, Sechura vale un Perú, porque sus minerales son el orgullo de mi país, porque sus minerales son el orgullo de mi país. Con el uranio, con las almueras, con los fosfatos de mi Sechura. Tierra lindita, tierra bendita, tierra por mi Señor. Tierra lindita, tierra bendita, tierra por mi Señor. Con el uranio. Con estas maravillas que cuenta Sechura, le decía, es un espacio muy motivador para nosotros emprender y realizar las diferentes investigaciones también que me han antecedido, en las cuales son muy interesantes para cada uno de nosotros como ciudadanos y sentirnos orgullosos de esta provincia de Sechura. Tenemos nuestro proyecto denominado RECUS. ¿Qué significa este proyecto? Que nace como una iniciativa pedagógica. RECUS es una metodología, es una estrategia metodológica que nace, les decía, ante esta problemática de la expresión oral. Significa rescatar. ¿Qué vamos a rescatar aquí? Vamos a rescatar de fuentes orales estas historias vivenciadas por la comunidad. Pero viendo con qué temática. Una de las temáticas elegidas es precisamente destacar las oportunidades del fenómeno del niño y a la vez también que resulten una oportunidad de desarrollo para este caserío, pero ello sí de una manera sostenible, aprovechando los recursos naturales que tiene de una manera sostenible. Crear, luego los estudiantes que van a recopilar esta información a través de una técnica en las cuales es la técnica de las entrevistas. Van a entrevistar papá, mamá, abuelitos y autoridades de su localidad. Con esta información, ellos van a crear y recrear relatos a través del lenguaje escrito. Todas las historias personales de los sabios de su comunidad. ¿Qué les permite a ellos al escribir esta historia? Si ustedes escribieran algo de Chutuque, de Malavida, de Pozo Oscuro, del mismo Chusís, del mismo Sechura y otros, nos permite reencontrarnos a cada uno de nosotros con un pasado. Y ese pasado, ¿qué más? Que nosotros seamos autores de esta construcción de su historia. A ello les permite a los estudiantes relacionarlos un poco, ¿cierto?
que ellos sientan que realmente tienen una historia maravillosa y que son ellos los protagonistas para darlo a conocer a las futuras generaciones. Y gracias al aporte de ¿quiénes? De ustedes, padres de familia, de ustedes, porque aquí van a tener esa voz para ellos, para sus aprendizajes, porque esta información, recordemos, que no la encontramos en textos, en libros, en archivos. Los saberes ancestrales, los conocimientos ancestrales los tienen ustedes. ¿Y qué más? La oportunidad para que nuestros estudiantes, ahora sí, ellos los plasmen en textos escritos. Y finalmente, la difusión en este contexto de pandemia lo hicieron utilizando esta técnica del storytelling. Storytelling es el arte de narrar estas historias, pero narrar estas historias utilizando diferentes medios virtuales. Por ello es que, gracias al proyecto, también Fenómeno con Oportunidades, pudieron tener acceso a una tablet que les permitió a ellos hacer la difusión de los mismos en diferentes redes, en WhatsApp de sus grupos de aula, en el Facebook y páginas también que se han creado para su difusión. Esta es la estrategia en las cuales se inició este proyecto con nuestros estudiantes del segundo grado de secundaria, en las cuales les decíamos, nuestro objetivo primordial estaba orientado a mejorar estas competencias comunicativas de la expresión oral, enfatizando lo que era la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. La competencia también del área de ciencias sociales construye interpretaciones históricas. Estas dos áreas, miren, se inicia con estas dos áreas en las cuales luego vamos a ir también involucrando a otras áreas, parte de nuestro currículo nacional. En el año ya 2022 tenemos ya no solo estudiantes del segundo grado de secundaria, sino comprometer a toda la institución educativa, a los estudiantes del nivel secundario. Aquí ya no se integra el área de comunicación y el área de ciencias sociales, sino se van a sumar otras áreas curriculares, teniendo como el área de matemática, el área de arte y cultura, el área misma que ya estaba implícita ahí, el área de comunicación y a la vez también el área de educación para el trabajo. Siempre orientados en mejorar esta competencia comunicativa. Gracias al apoyo y a las capacitaciones que tuvimos por parte de FONDEP, es que se pudo elaborar un marco lógico de todo los proyectos que habíamos estado ya trabajando. Y para ello se presenta la siguiente metodología en las cuales hemos seguido para lograr nuestro propósito. Primero, realizar la socialización del proyecto. Eso es importante, realizar la socialización ¿a quiénes? A docentes, padres de familia y estudiantes. Una vez que existe el compromiso de todos estos actores educativos, se puede dar paso a la siguiente etapa del proyecto. También, gracias a la participación de aliados estratégicos, hemos contado con especialistas, gracias al apoyo de ellos. A UGEL Sechura, tuvimos al profesor Carlos Tábara en algunas ponencias para nuestro fortalecimiento de competencias digitales. En el área, el área de la expresión oral, hemos tenido también al profesor Wilfredo Rimari Arias, al profesor Elvis Flores, y quien inició nuestro proyecto, al profesor Carlos Tadeo Maza, en las cuales Maza Hidalgo se comprometieron y nos ayudaron a nosotros los docentes a poder tener estos resultados. Se inició también con un taller de competencias digitales. Los estudiantes se iniciaron, creo que todos aquí hemos iniciado conociendo de lo que era nuestro celular, el manejo de algunas aplicaciones como es WhatsApp, que es el que más se utilizó para nuestras clases virtuales. Y de ahí
compartir esta información, como es el uso de correo electrónico en Hotmail, en Gmail. También, cierto, se ha capacitado a los docentes para estar en plataformas también virtuales, como es Zoom, como es el Google Meet, que muchos de ustedes ya habrán tenido contacto con estas plataformas. ¿Por quiénes? Por nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos clases mediante estas plataformas. Las experiencias de aprendizaje, como nosotros los docentes hemos trabajado experiencias de aprendizaje, pero de este tipo de experiencias de aprendizaje hemos priorizado los proyectos de aprendizaje. Los proyectos de aprendizaje en los cuales buscábamos que el estudiante también sea autónomo en su aprendizaje. Un proyecto de aprendizaje nace precisamente a esta oportunidad que es el fenómeno del niño, y los estudiantes van a trabajar con fichas de actividades que eran compartidas por WhatsApp o por su correo electrónico, y ellos de forma autónoma lo desarrollaban, con el apoyo del docente cuando se tenían asistencia en sus clases por WhatsApp. Porque una de las limitaciones sí que hemos tenido es precisamente la señal de internet, era muy débil. Por lo tanto, hemos trabajado con WhatsApp, con correos, y hasta ahora todavía es una de las limitaciones, esperando, ¿cierto?, con una antena de alguna telefónica para que nos ayude con ello, con la Municipalidad San Cristo nos valga, que ya se comprometió también en apoyarnos para tener esta red más nítida. También tenemos aquí el proyecto de aprendizaje Recuerdos a Color, en las cuales les decía se van a integrar otras áreas, y la elaboración del marco lógico del proyecto RECUS. Resaltar las características de su contexto de los estudiantes como una necesidad de aprendizaje. Esa ha sido nuestra orientación para nosotros desarrollar nuestras actividades de aprendizaje. Y a la vez también la difusión de estas historias que los estudiantes tienen en casita y que lo pueden transmitir a través de diferentes medios. No olvidemos que parte de nuestro sistema educativo también está realizar siempre la retroalimentación como parte de la evaluación formativa. Entonces, ahí los docentes trabajando en forma perseverante y constante con los estudiantes para que los resultados sean óptimos. El siguiente proyecto, difundimos prácticas exitosas. Nuestro propósito es precisamente dar a conocer la forma como los pobladores aprovecharon estas oportunidades del fenómeno del niño. Estas oportunidades de acuerdo a su propia también forma de realizar, porque ustedes saben que aquí estamos trabajando enfoques diferentes, y un enfoque precisamente es el enfoque intercultural, donde cada lugar, cada rincón de nuestro país presenta o vive un contexto muy particular. Tenemos aquí entonces promover el aprovechamiento también el siguiente, los prototipos innovadores. Miren, los prototipos innovadores a base de la algarrobina. El algarrobo es uno de los recursos que rodea casi todo el caserío de Malavida. Y gracias a proyectos también, ustedes lo recordarán que proyectos que se ha realizado esta arborización de toda esta zona de Malavida. Entonces, ahí se integran áreas como es matemática, educación para el trabajo y arte y cultura. Y siguiente, bueno, como parte final de nuestro proyecto, tenemos los logros de los estudiantes, en las cuales es precisamente demostrar esa capacidad de la expresión oral. Dar a conocer su cultura, ser parte de ella y dar voz a las personas que encuentran en casita, a los sabios de la comunidad que nos pueden transmitir muchos conocimientos. Y a la vez también trabajar con un contexto local. Les decía lo que lo hace más significativo. En los docentes nos ha permitido involucrarnos y ser parte de su realidad. Yo no soy de la ciudad de Sechura, pero conozco, ¿por qué? Porque ellos transmiten esos conocimientos y hoy puedo decir, sí conozco, sí sé lo que es la parte de esta región maravillosa y esta provincia que es Sechura.
Y así, muchos ajenos a su localidad se van a sentir orgullosos de ello. En los padres de familia también perdieron esa timidez y a la vez también poder involucrarse con sus niños al participar de estas entrevistas, al darles esta información. A la comunidad misma hemos comprometido a autoridades para que trabajen también con nosotros y ser parte de este sistema educativo. Aquí no trabaja un solo agente, que es estudiante, profesor, no. Si nos comprometemos todos, las autoridades, padres de familia y aliados estratégicos, la educación de nuestra provincia de Sechura va a ser muy diferente con este carácter de innovador, con este carácter de ser muy creativo y a la vez también, ¿por qué no? Estos estudiantes ya lo demostraron, ser parte de este mundo globalizado y hoy ser el orgullo de los futuros ciudadanos de Mala Vida y de la provincia de Sechura. Muchas gracias a todos. Le voy a dar pase al profesor Juan Carlos Chávez Castillo, porque aquí nosotros hemos realizado la difusión mediante una página virtual. Bien, buenos días a todos ustedes. Comienzo con esta frase: invertir en la investigación puede traer muchos resultados. Invertir en la educación es aún más mejor invertir en las paredes para nuestras autoridades. Los pueblos más menores aún no necesitan, porque hay grandes logros que podemos sacar. Nosotros, haciendo todas estas investigaciones, nos preguntábamos, ¿a dónde vamos a dar a conocer, ¿no?, las evidencias, los trabajos de nuestros estudiantes? ¿Por qué no vamos creando una página? Y es así que nos creamos una página en Google Site. Es una aplicación gratuita que nos permite dar a conocer todos los trabajos de todos nuestros estudiantes, de nuestros futuros investigadores, ¿no? Entonces, y en esta página van a encontrar el trabajo de tanto de estudiantes y como docentes. Creamos, por ejemplo, el himno a nuestra escuela. El himno a nuestra escuela, ¿no?, en una de su estrofa dice: en el desierto de Sechura hay un oasis de amor, donde se siembra con ternura la simiente de la educación. Es una de nuestras páginas también. También vamos a encontrar también otra de nuestras páginas, también la difusión de nuestro proyecto que ganamos a nivel de UGEL y a nivel nacional también, que fue presentado en FONDE. Encontramos esta iniciativa y de la misma manera aquí también van a encontrar la galería de historias, a donde nuestros chicos, nuestros estudiantes cuentan todas sus investigaciones y que ellos mismos han editado sus videos. De la misma manera, también vamos a encontrar otra página. También vamos a encontrar otra página, los recuerdos a color, a donde nuestros estudiantes, ¿no?, a través del área de arte, a través de sus dibujos, ellos cuentan cuáles son las bondades, cuáles son las oportunidades que les ha dejado el fenómeno del niño. Para el desierto Sechura, el fenómeno del niño no es un desastre, sino es una oportunidad, porque ellos aprovechan para que su economía siga avanzando. Y ahora me da mucho gusto, ¿no?, que ahora ya también los agricultores han emprendido un poco más en sembrar algodón. Antes solamente era maíz, camote, ahora no, están sembrando algodón. También hay un proyecto de ají, imagínense, ¿por qué no seguir, no?, emprendiendo un poco más. También vamos a encontrar también en nuestra página los trípticos en el área de comunicación. Algo muy sorprendente de nuestros estudiantes, ¿no? Dicen que por algo no pasan las cosas. En el 2020 aprendieron a nuestros estudiantes a utilizar las tabletas. No, yo me preguntaba a mí, cuando yo estudiaba en secundaria, no conocíamos quizás esto, ¿no? Pero ahora miren, ellos han hecho sus trípticos utilizando las tabletas gracias
al proyecto FENCO, ¿no? Que les donó las tabletas, también al ministerio, y que ellos también han utilizado esas tabletas para que hagan estos diferentes trípticos. Mira, y también gracias a las diferentes capacitaciones que hemos tenido y por parte del proyecto, por parte de los docentes, y los chicos pues con gran esmero tienen estos resultados. Y este es en la aplicación Canva. También tenemos otra página también del presupuesto, ¿no? De cómo ellos dijeron ya, vamos a trabajar nuestro proyecto de los prototipos, integrado en 3 áreas, en comunicación, en matemáticas y en PT. Pero para hacer un proyecto, para hacer un negocio, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que hacer un presupuesto, a ver si nos da resultados o no. ¿Cuánto vamos a obtener la ganancia? Y aquí nuestros estudiantes aprendieron también a hacer su presupuesto. Después que hicieron su presupuesto, ya, ahora sí vamos a ir a la mano, como se dice, la mano a la obra, ¿no? Entonces vamos a escoger nuestro tipo de negocio, ya, ¿y qué vamos a hacer? De la algarroba se puede sacar muchas cosas. Por ejemplo, tenemos aquí en trabajo de EPT, algunos estudiantes trabajaron lo que es la elaboración del yupicín, que es un alimento muy nutritivo. Trabajaron también la elaboración de algarrobina y también trabajaron la elaboración de chocotejas a base de la algarroba. Entonces, no podemos dejarlo ahí nomás, tenemos que seguir emprendiendo estos tipos de negocios. Dijeron los estudiantes, ya tenemos nuestro negocio, pero ¿cómo ahora lo difundimos? Vamos haciendo nuestro spot publicitario. Y es aquí también que ellos hicieron su spot publicitario. Tenemos la galería de spot publicitario, ¿no? Y entonces, ese es el trabajo de nuestros estudiantes. Entonces, ahora vamos a ver el primer spot publicitario. Si lo pones, por favor. Estrella, mazamorras, 100% ecológicas, preparadas. Si le das volumen. Mazamorras muy nutritivas se encuentran a la venta en bodegas, kioscos, por mayor y menor, siempre cuidando tu salud. Consume Yupicin y eleva tu hemoglobina. Muy bien, ahí tenemos el spot publicitario, ¿no? Donde ella te está animando, ¿no? A consumir esos productos muy nutritivos que muchas veces se están dejando de lado. Bien, yo quisiera, ¿no? Aquí que ustedes den un fuerte aplausos, ¿no? A este tipo de investigaciones y que sigamos pues investigando muchas cosas más. Hay mucho por aprender. Muchas gracias. Agradecerle a los investigadores de la institución educativa Daniel Alcides Carrión de Malavida con este proyecto. A continuación tenemos el fórum y para esto recordarle a los participantes que tienen el tiempo ya establecido. Cedo el pase al ingeniero Alex Echechunga de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Sechura para que dirija este fórum. Bueno, muy buenos días con todos. Saludarles en nombre de la Municipalidad Provincial de Sechura. Me han delegado en esta oportunidad para poder ser, en este caso, el moderador con respecto al tema del fórum.
Y damos en esta oportunidad, está presente la especialista de la DREC, la profesora Socorro Gárate Rosas. Nos acompaña también la directora de la UGEL, la profesora Socorro Marcela Cornejo Zapata. Está también con nosotros el alcalde distrital de Cristo nos valga, el señor Alejandro Tume Ruiz. Nos acompaña también el señor Bernardo Ruiz Tume, presidente del Comité de la Junta de Riego de la zona de Chutuque. Vamos a dar la participación, también se nos ha alcanzado a los participantes, les damos a conocer que se les ha entregado un papel en el cual ustedes pueden formular sus preguntas, pueden alcanzarlos para que al final de las intervenciones de los panelistas poder de esta manera absolverlas con los diferentes expositores que hemos tenido el día de hoy en esta mañana muy fructífera, que nos da a conocer del potencial que tiene nuestro desierto, pero que algo muy importante que tenemos que resaltar es que el trabajo entre las diferentes instituciones y también de la población va a permitir el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos. Vamos a darle el pase de esta manera a la especialista de la DREC, la profesora Socorro Gárate Rosas, a quien les pedimos a los presentes recibirlo con un aplauso. Muchísimas gracias. Primero, para hacerle llegar el saludo cordial a Nina, que de nuestro director regional de educación, que se siente complacido con tu presencia, y también Sechura también se siente complacido con tu presencia, porque nos estás dando luces de información y sobre todo que nos haces hacer sentir que gente de Sechura y la gente que es foránea, como muchas personas, en el caso mío, también queramos Sechura, sobre todo por toda la riqueza de información que hoy día nos estás brindando. Ese saludo y cariñoso, así como tú nos has dicho que vienes con el corazón abierto, también yo creo que Sechura también te está recibiendo con este corazón abierto, porque hay mucha expectativa sobre este trabajo que se espera. Y también un saludo para todos los panelistas, un saludo a todos los presentes acá, a los alumnos, felicitarles de todo corazón que nos han hecho sentir y sensibilizarnos, sobre todo con esta comunidad, que es su pueblo que ustedes aman, y que eso es lo importante, que nosotros empecemos por conocer nuestra realidad. Ya muy bien lo explicó nuestra amiga Nancy, que cuán importante es primero trabajar con la comunidad y con las cosas nuestras. También para reconocer estas 3 propuestas que se han traído al fórum, 3 propuestas que cuando las hemos escuchado, cómo tienen un sentido y cómo tiene una hilación como para hacer toda una información rica para que la comunidad de Sechura pueda mejorar en estos espacios tan difíciles que nos ha tocado vivir. Cuando hablamos de estos proyectos, pensaba, ¿no? ¿Qué relación podría tener, dice un niño, fenómeno de oportunidades? Pero con la experiencia que un mismo poblador de la comunidad mencionó, que es que no es destrucción, no es peligro, sino simplemente es una oportunidad de mejoramiento. Pero eso es lo que nosotros no conocemos y eso es lo que tenemos que seguir impulsando para que se conozca, y sobre todo que el adulto se lo transmita a los jóvenes que ya están aquí presentes, y ese mensaje de resiliencia, de poder salir de una situación que pareciera desastre, todas las oportunidades de mejora que nosotros podemos tener, y lo han representado de una manera tan exitosa y tan excelente, que nos han hecho sentir de verdad que la comunidad en la cual ustedes habitan es una comunidad que se tiene que querer, que eso es lo importante. Cuando yo quiero mi comunidad, entonces yo busco la mejora. Para agradecer estas 3 investigaciones que de alguna u otra manera nos han hecho reflexionar y nos han hecho pensar que este fenómeno ha sido una gran oportunidad, porque nos ha dado una visión general y sobre todo
cómo estos 3 proyectos han finalizado también con la propuesta de la institución educativa donde nos propone este currículo resiliente, ¿no? Un currículo que nos ha permitido, yo diría, en una alianza estratégica que ustedes están proponiendo, como una posibilidad que esta alianza, que es la resiliencia y el currículo, una posibilidad de iluminar el desarrollo que todos los pueblos queremos. Pero esta resiliencia también tiene que estar enmarcada con una gestión intersectorial. La gestión intersectorial también nos permite tener una visión clara de las propuestas de apoyo que una comunidad puede recibir. Tenemos que tener una mirada también clara de los roles que nos permiten los roles de los ministerios, del gobierno, de las regiones, que en qué medida nosotros podemos mirar estas propuestas como un proceso de desarrollo y un proceso de descentralización. Tenemos también que mejorar estos espacios de articulación que son los órganos rectores del gobierno regional, del gobierno local, porque nos van a permitir de alguna manera poder conocer estos protocolos de mejora, ¿no? De mejora en los diálogos para un diseño de normas y políticas. Y rescato lo de la propuesta del currículo resiliente cuando nos habla de que el lenguaje, y lo confirmo, que el lenguaje es la expresión máxima del conocimiento. Y ustedes lo han transmitido con estas vivencias latentes y patentes, cómo han podido una comunidad ante una situación, la resiliencia los puede sacar adelante. Pero lo importante que se rescata en esta propuesta que se plantean es como todas estas 3 propuestas se pueden unir, porque en la medida de que haya un conocimiento del impacto del fenómeno del niño, de la viabilidad climática y del currículo resiliente, es una información tan rica e importante que se tiene que comunicar, se tiene que transmitir, no puede quedar en este ambiente, se tiene que difundir, porque es importante que el maestro, y ustedes son la máxima expresión de los maestros en este momento, en qué medida, cómo esas normas que el Ministerio de Educación nos ha permitido con la diversificación curricular, ustedes la están haciendo latente y la están viviendo. Cuando nos explicaba la ingeniera de todos aquellos aspectos que se tienen que identificar, el comercio, el cultivo, fortalecer la comercialización, fomentar capacidades, que el limón, como nos dijo también la ponente, nos dijo que el limón también es afectado con temperaturas, situaciones que el pueblo debe de conocerles. Y comentaba con la directora de UGEL, cómo esta riqueza nos va a permitir simplemente salir de este espacio que parece tan pobre, pero que no es pobre, Sechura. Tiene riqueza, pero necesitamos más espacios de difusión. Y yo creo que con esa capacidad que el maestro, que ustedes aquí, Nancy, Juan Carlos, con esta visión globalizada que tienen, y sobre todo preparando a la jovencita que nos ha dado un saludo en inglés, nos abre puertas, ¿no? Nos abre puertas para seguir adelante. Felicitaciones por esas 3 propuestas, que yo creo que unidas esas 3 propuestas va a haber una riqueza de información para que sea el preámbulo de los otros maestros. Como muy bien lo dijo Juan Carlos, sigamos con las investigaciones. Tenemos que seguir investigando porque nuestra comunidad nos va a dar más riquezas y tenemos que seguir en este trajinar de los maestros. Muchísimas gracias. Yo creo que un reconocimiento para ustedes es poco, sino son los aplausos, y que sigamos con este trabajo de la investigación y que este currículo resiliente sea simplemente esta alianza innovadora. Muchísimas gracias. Ahora le damos pase a la directora de la UGEL, la profesora Socorro Marcela Cornejo Zapata, a quien también le pedimos un fuerte aplauso.
quiero felicitar, antes de hacer el comentario, felicitar a nuestros estudiantes de la institución educativa Daniel Alcides Carrión, ubicada en el centro poblado Malavida. Nina recibe esta dramatización como una muestra de aprecio hacia tu persona por la promoción de este proyecto denominado FENCO, ¿no? Y recibe también pues el saludo de todos nosotros quienes vivimos en esta provincia de Sechura y que trabajamos a diario para poder lograr el tan ansiado desarrollo sostenible de nuestros pueblos. Quiero partir primero indicando que ha sido hoy día una mañana de muchos aprendizajes a partir de la exposición brillante que nos han hecho el día de hoy nuestros invitados profesionales, cada uno en sus áreas, y también a nuestros maestros y maestras que nos han acompañado en esta mañana. Ha sido una mañana muy fructífera para todos nosotros. Y eso pues nos ha hecho ver que nuestro país es diverso. Eso es nuestro país. Y nuestra región Piura y nuestra provincia de Sechura también es diversa. Y esta diversidad se evidencia pues en estas características socioculturales, económicas, lingüísticas, geográficas, ambientales, productivas y de desarrollo, que en este caso tenemos acá también en nuestra provincia de Sechura, en la zona de nuestro desierto, en la zona de las caletas, en la zona rural, que caracteriza a nuestra provincia de Sechura. Esto pues permite que nuestros pobladores tengan diferentes necesidades, diferentes demandas y potencialidades, ¿no? Entonces partimos de esa idea principal. Nuestro país es un país diverso y eso genera demandas en nuestra población. A través de este proyecto, del proyecto FENCO-NINA que se ha implementado, denominado El Niño, Fenómeno con Oportunidades, estamos entonces respondiendo a estas grandes necesidades, demandas y potencialidades, en este caso de los pobladores y de la zona de Malavida, lo cual desde el punto de vista curricular implica pues la contextualización, la adecuación y la adaptación de nuestro currículum nacional. Nosotros, a través del Ministerio de Educación, que es el ente rector, contamos con un currículum nacional de la educación básica. Y que este currículum nacional de la educación básica demanda la diversificación curricular. Y que eso es lo que hoy día nos han presentado nuestros colegas Nancy, que nos acompaña, y nuestro colega Juan Carlos, ¿no?, de la institución educativa Daniel Alcides. Nos han presentado pues los resultados de estos dos proyectos, de este proyecto FENCO, que dentro de este marco del proyecto se desarrolló el proyecto RECUS y también los proyectos de aprendizaje que vienen implementando, porque todavía los seguimos implementando. Y que pues nos da cuenta de que este fenómeno del niño pues debe ser aprovechado como una oportunidad, como una potencialidad. Y que a través de esta diversificación, de esta contextualización, nuestro currículum nacional se ha ejecutado, o sea, se viene desarrollando, ¿no? Y que hoy día, al observar a nuestros estudiantes con su dramatización, nos hemos dado cuenta de cómo se vienen desarrollando estas competencias y estos enfoques, como mencionó la colega Nancy, el enfoque de interculturalidad, el enfoque ambiental, ¿no? Cómo estas competencias y estos enfoques del currículum nacional se van desarrollando a través de los proyectos, y la evidencia son nuestros estudiantes. Hoy día han hecho gala de una dramatización
donde han puesto en práctica una serie de competencias que involucran a muchas áreas curriculares, como comunicación, arte, matemática, etcétera. Entonces, eso lo hemos podido visibilizar el día de hoy. Y la última parte que quería mencionar es respecto a los saberes de nuestros pobladores. Los pobladores de la zona de nuestro desierto de Sechura y que habitan pues alrededor de la laguna tienen y cuentan con muchos saberes, los cuales nosotros, las autoridades educativas y también las autoridades políticas, tenemos la responsabilidad de preservar esos aprendizajes, esos saberes que tiene nuestra comunidad. Y además tenemos también la responsabilidad, ¿no?, de aprovechar a este fenómeno del niño y verlo como una posibilidad y como una potencialidad de desarrollo sostenible para nuestra provincia de Sechura. Hemos escuchado las actividades económicas que se desarrollan en torno a lo que es el fenómeno del niño, como es la agricultura, la pesca continental, como es la apicultura y otras actividades. Entonces, estas generan desarrollo sostenible. Y no solamente, entonces tenemos que verlo como una oportunidad de desarrollo de nuestros pobladores, un desarrollo sostenible, sino también como una oportunidad de aprendizajes, tanto para nuestros estudiantes como para todos nosotros. Así que mi agradecimiento, Nina, a Prisma también, que nos acompaña el día de hoy en la municipalidad. Estamos haciendo un trabajo articulado con todos nuestros aliados estratégicos y gracias a este convenio que tenemos con la Universidad San Andrés, UGEL Sechura, Prisma, ha hecho posible pues que se desarrolle este proyecto denominado Fenómeno Niño, Fenómeno con Oportunidades. Un agradecimiento desde la Unidad de Gestión Educativa Local de Sechura, también a todos nuestros expositores que nos han acompañado el día de hoy y a todos los que están presentes y a aquellos que nos siguen aprovechando las redes sociales que por la pandemia se hicieron tan imprescindibles. Así que mi agradecimiento a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Le damos el pase también al alcalde distrital de Cristo nos Valga, el señor Alejandro Tume Ruiz. Por favor, ahí está el micro. Buenas tardes con todos los presentes. Señora directora de la UGEL Sechura y todas las autoridades, los que han tenido a cargo la exposición, reciban el saludo a nombre de nuestra Municipalidad Distrital de Cristo nos Valga, quien me honro en representar. Saludarlos a ustedes. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Tume Ruiz, soy del caserío de Malavida, distrito de Cristo nos Valga. Bien, primeramente, permítame llegar con estas palabras de felicitación a los estudiantes, ¿no?, de la institución educativa Daniel Alcides Carrión de Malavida por esta muy bonita presentación que han tenido el día de hoy aquí en este evento que ha sido organizado por la UGEL Sechura. Muchas gracias, señora directora, por la invitación que nos hiciera y estamos acá presentes para manifestar y dar también nuestra opinión con respecto a los señores que han tenido a cargo esta exposición. Quien les habla, siempre conocedor de la realidad, y voy a hacer mi participación con respecto, ¿no?, a lo que han manifestado.
Los alumnos de la institución educativa Daniel Alcides Carrión, el día de hoy, en su presentación, han demostrado el trabajo que vienen realizando en esta institución educativa. Voy a recalcar las palabras de la profesora que hizo el uso de la palabra, una docente de la institución educativa Daniel Alcides, y quien les habla como padre de familia, como ex directivo de esta institución educativa de la Mapafa, y hoy en día me encuentro asumiendo esta responsabilidad en la alcaldía de la Municipalidad Distrital de Cristo nos valga. Algo breve, ella lo ha manifestado, lo que queremos nosotros es cambiar, transformar la calidad de vida de nuestra población, de nuestra jurisdicción del Distrito de Cristo nos valga. El año 2017-2018, quien les habla, y están aquí, no me dejan mentir, lo que ha dicho la profesora es muy cierto. Hacíamos exonerados esfuerzos para poder hacer que nuestros educandos reciban una buena educación. No teníamos agua, no teníamos infraestructura educativa. Hoy en día se cuenta con una infraestructura moderna, con deficiencias en el agua, pero estamos solucionando, y también con la energía eléctrica, las 24 horas del día. Y eso a nosotros nos alegra porque con estos servicios básicos nuestros educandos pueden realizar una muy buena educación. Así como también con respecto a esta oportunidad, a este proyecto, a este panel Fórum, un niño con oportunidades. Debo manifestarles a ustedes, señores presentes, aquí, nuestro distrito de Cristo nos valga, siempre caracterizado casi en su 80-90% en agricultura. Alguna parte de nuestro distrito cuenta con este servicio de agua de riego tecnificado. Y voy aquí a mencionar en los caseríos de la Panamericana, como son Chutuque, San Ramón, Los Jardines, Malavida, Valverde, La Algarrobera, no se cuenta con este riego tecnificado como es para que los pobladores puedan realizar su agricultura en estos sectores. Acá, siempre para unos de repente es esto perjudicioso, ¿no? Para ellos los fenómenos naturales, ¿no? Pero para estos sectores es una alegría, es una bendición de Dios, como ellos le denominan, cuando haya estas clases de inundaciones, porque ahí se aprovecha para hacer agricultura, para hacer ganadería, para mantener la flora y fauna. Como ustedes han podido evidenciar, los alumnos de la institución educativa, ¿qué es lo que se necesita para poder tener este producto muy delicioso como es la miel de abeja y la algarrobina? Tiene que haber flora. Tiene que haber flora. ¿Y de dónde? Del algarrobo. Y el algarrobo tiene que mantenerse con estas bendiciones de lluvia o humedad para que pueda mantenerse, como le llamamos criollamente, verde y pueda florear, y de ahí este animalito llamado la abeja, de ahí saca la sustancia para poder realizar este producto de la miel. Y si no hay esta vegetación, ahí es donde se sufre y no se puede realizar estos productos de la miel de abeja y la algarrobina. Por ello, para conocimiento
y también para los que han tenido a cargo esta investigación y que lo están continuando la investigación, quiero yo también hacerles una sugerencia, que tomen en cuenta un proyecto que nosotros venimos siempre ansiosamente gestionando, porque estamos seguros que con este proyecto va a cambiar la calidad de vida también de nuestra población, de estos anexos de la Panamericana, los pueblos que ya he hecho mención. No sé si ustedes, los presentes y algunas autoridades provinciales que el día de hoy me acompañan, conocen este proyecto denominado la Tapa del Cuy. Hoy yo les voy a hacer mención. Hoy en día, con estas aguas que han venido del río Piura, se ha aprovechado parte y van a tener oportunidad un 40% de nuestros agricultores de hacer agricultura y un 60% no van a tener la oportunidad, porque realmente las aguas se han ido directamente y se van directamente al mar. Y en el mar, ¿quién las aprovecha? No las aprovecha nadie, más bien perjudica a nuestros hermanos maricultores de la bahía de Sechura. Entonces yo quisiera que tomen en cuenta este proyecto de la Tapa del Cuy y que se haga también la investigación. ¿Por qué la Tapa del Cuy? Para conocimiento de ustedes, anteriormente el que me antecedió la palabra manifestó de una laguna muy conocida, la laguna turística de Ñapique. Hoy en día esta laguna corre el riesgo y corremos el riesgo que en estas primeras lluvias, en estos primeros aumentos del caudal del río Piura ha sido aprovechada por las aguas. Hoy en día con esta desborde de la Tapa del Cuy, nuestra laguna viene siendo perjudicada porque se le está retirando el agua y corremos el riesgo de que la laguna se nos quede sin este potencial como es el agua. Por ello, yo quisiera hacer la invitación también a los que tienen a cargo esta investigación, que tomen en cuenta y que se investigue también este proyecto, ¿no? Como es la denominada Tapa del Cuy, porque de ahí nuestros hermanos agricultores de los anexos de la Panamericana hacen agricultura y tienen oportunidad, fuentes de trabajo para así poder educar a sus hijos y puedan salir adelante. Agradecer a ustedes, señores, esperemos que esta clase de actividades continúen para así nosotros poder manifestar las necesidades que tenemos dentro de cada uno de nuestros caseríos que pertenecen al distrito de Cristo Nos Valga y a la provincia de Sechura. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias al alcalde del distrito de Cristo Nos Valga. Le vamos a dar también la participación a un representante de los actores de esta parte de nuestro territorio, de nuestra provincia, como es el señor Bernardo Ruiz Tume, a quien también les pedimos recibirlo con un fuerte aplauso. Muy bien, señores autoridades presentes de la provincia, representante a la doctora Nimia Laure de la Universidad Andrés Escocia, por estar presente, a la empresa Prisma y a todas las autoridades de todo el ámbito regional, distrital y provincial. El que habla es el señor Bernardo Ruiz Tume, presidente del Comité de Uso Temporal de Riego, margen izquierda, margen derecha del río Piura, dentro de lo que concierne a la provincia de Sechura y Comunidad Campesina San Martín de Sechura. Todos conocemos, de repente por la noticia o por historia, de que en antes nuestros ancestros convivían con la naturaleza como son las avenidas de agua de la laguna Ñapique, laguna Ramón Grande y lo que hoy se ha convertido en la laguna La Niña, y que escurren esas aguas hacia el mar solamente en tiempo de diluvios, pero cuando pasan los diluvios, todos los pueblos que pertenecemos
a esa margen izquierda, margen derecha, como es agricultura, ganadería, pesca de agua dulce, carecemos de tan sustento como es la pesca, ¿no? ¿Por qué? Porque anteriormente, antes de los diluvios, como fue el 83, se sedimentó parte de la laguna Ramón. El 98 al 80% y el 2017 prácticamente lo ha terminado de sedimentar. Entonces ahora nosotros, como vivientes que hemos estado ahí pasando esos diluvios, pedimos el apoyo así de las autoridades comunales, provinciales, distritales, para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque las aguas del río Piura ya no se extendían lo que eran los antiguos temporales de la laguna Ramón y Apique, e inclusive la pesca ya se había ausentado por motivo a que últimamente a partir del año 2000, desde el 98 se comenzaron a hacer tramos de encauzamiento del río Piura. Tal es así que el año 2013 al 14, 15 se encauzó el río, donde las aguas pasaban directamente al mar y todos nos veíamos con qué pena y tristeza de lo que los valles que fueron Ribera de Ramón, Ñapique, Laguna Salinas, que hoy la Niña, y parte de lo que es de nuestro desierto de Sechura, quedaban en seco, porque hay que pensar que los diluvios no son cada año, sino demoran 5, 8, 10 años para que venga un diluvio. Y entonces en esos años nosotros padecemos de la sequía, ahí es donde sufre la crías, la agricultura y la apicultura de las abejas, que hoy es una fuente de ingreso natural. También se afecta la conservación del medio ambiente en los bosques naturales, que a veces por necesidad nuestros agricultores, nuestros comuneros, para sobrevivir, tienen que hacer la tala para así tener sustento para sus hijos y poder sobrevivir. Pero gracias a hoy día nos estamos viendo que hace más de 20 años comenzamos con la retención de la tapa del Cuy, que año tras año venimos construyéndolo y regando pequeñas partes, digamos, porque así comenzamos con pequeñas partes, con 100, 200, 300 hectáreas, y ahora estamos bordeando más de 1000 hectáreas de riego solamente con el represo de la Tapelcuy y poder almacenar agua, porque en caso contrario todas estas aguas que hoy día han pasado estuvieran directamente pasando al mar y afectando a los maricultores de todo el valle de nuestra provincia de Sechura. Entonces nosotros, en coordinación provincia, comunidad y parte de nuestro gobierno regional y autoridades distritales, pedimos, invocamos a seguir haciendo el apoyo de este gran proyecto, la Tapa el Cuy. Aquí es donde yo directamente le hago un pedido a la doctora Animia Laure, que nos podría apoyar en la biodiversidad, en la Universidad Estándar de Escocia, que nos acompañara al proceso de formulación de propuestas y proyectos para el uso de las aguas del río Piura y para salvaguardar los medios de vida del desierto de Sechura y provincia de Sechura y todo el norte del Perú, donde cuando hay diluvios y también así cuando hay años secos, prevalecer, retener las aguas en la famosa Tapa del Cuy. Ya el que habla y muchos que hemos apostado por eso, sí es beneficioso al 100% de retener aguas cuando hay escasez de lluvia en todo este valle o en el norte del Perú, digamos. Por eso, doctora, yo le pediría que a través de este foro, panel, que quede en la historia, que por lo menos nos apoye a estos pedidos que hacemos en acompañarnos para hacer la formulación de propuestas y proyectos para este gran valle del río Piura, donde terminan sus aguas yéndose al mar. También agradecer presente aquí a los alumnos de Manuel Escorza, como estas futuras generaciones, con el mejoramiento de la calidad de infraestructura del Manuel Alcides Carrión. Ya hemos escuchado los profesores y todo su plantel del directorio, que tiene el orgullo de presidir de gran magnitud este colegio a nivel de la Panamericana y que pertenece a la provincia de Sechura. Y también agradecer públicamente a la empresa Prisma, que en grandes oportunidades está promocionando y sembrando el desarrollo de la tecnología para nuestras futuras generaciones, como son nuestros niños. Una vez más, hacer un llamado de unificación a todas las autoridades
de nuestra provincia, de nuestra región y a nuestros representantes del gobierno nacional, de que apostemos por un solo proyecto en este norte del Perú, porque acá tenemos las riquezas como son los fosfatos, pesca, agricultura y minería, que lo tenemos bajo el subsuelo sechurano. Muchas gracias, señores representantes profesionales, y que no sea la última ni la primera de estos grandes talleres. Ojalá que así se acopen las más empresas privadas de gran prestigio que están en Sechura, como es la Prisma, la Misquimayo, la Pacasmayo y muchas más que están extrayendo nuestras riquezas para así llevarlos al mercado internacional. Gracias. Muchas gracias, estimado Bernardo. Vamos a pasar a la etapa ya de lectura de las interrogaciones, no sin antes, si me permiten, para poder utilizar los 2 minutos de los comentarios. Bueno, manifestarles en esta oportunidad que como municipalidad, nosotros también, estimados investigadores, estimada doctora Nina, nosotros como municipalidad, como gobierno local, estamos convencidos que el agua de las aguas, en este caso del río Piura, son importantes para poder salvaguardar, en este caso, los medios de vida. Como lo dice parte de nuestro equipo técnico, que está el ingeniero Juan Chunga, que es un profesional sechurano, que está en nuestro equipo. Hemos trabajado desde el 2019 hasta la fecha en hacer esfuerzos para poder, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Cristo Nos Valga, en hacer los esfuerzos a pesar de que existen instituciones que podrían hacer las denuncias correspondientes por hacer este tipo de infraestructuras, pero que lo hacemos con la finalidad, conocedores de la realidad, de que las aguas del río Piura tienen que ser utilizadas para poder salvaguardar estos medios de vida de nuestros hermanos que viven en Chutuque, en Malavida, y sobre todo también para salvaguardar la producción que tenemos. Sechura produce el 85% de las conchas de abanico a nivel nacional. Somos la potencia a nivel nacional en producción de concha de abanico y que se pone en riesgo debido a que las aguas del río Piura discurren en algunas oportunidades, en este caso, cuando se hace un mal encauzamiento del río, desviándolo hacia el mar, pone en peligro estas producciones acuícolas, en este caso del producto, lo que es concha de abanico. En este sentido, nosotros como gobierno local estamos convencidos que las aguas del río Piura deben utilizarse con la finalidad de seguir fomentando el turismo a través de la laguna Ñapique, impulsar la agricultura, impulsar la ganadería. Cristo Nos Valga yo salgo de esta gestión de verdad convencido que Cristo Nos Valga es una potencia a nivel regional en lo que representa la ganadería caprina. Nosotros como los sechuranos debemos sentirnos orgullosos y tenemos que seguirlo potenciando en la medida que podamos seguir impulsando políticas nacionales. Digo políticas nacionales porque el gobierno nacional, y yo estoy seguro que nos están siguiendo a través de las redes, hacerles el llamado a las autoridades nacionales para dar políticas nacionales que tengan que ver, en este caso, de poder aprovechar las aguas del río Piura y de no estar fomentando ideas erradas de poder llevar las aguas hacia el mar, porque eso generaría grandes pérdidas a nuestros hermanos maricultores que se dedican a la actividad de la concha de abanico. Entonces tenemos que seguir impulsando políticas que aprovechen las aguas del río Piura y quizás me pongo en la camisa de nuestros hermanos del desierto, de seguir impulsando proyectos. Estoy siguiendo también que la comunidad también está fomentando, en este caso, el proyecto, en este caso de lo que es una infraestructura hidráulica para poder construir en lo que ahora le llaman la famosa tapa del Cuy y poder aprovechar las aguas del río Piura. Hago el llamado aquí ahora a las autoridades que estamos, pero también el llamado a las siguientes autoridades que debemos seguir sumando esfuerzos. Aquí el trabajo es de todos, del pueblo, el trabajo de las autoridades locales, regionales, nacionales, a los colegios, las instituciones, desde ahí educando a nuestros niños a amar a nuestra tierra, a amar nuestras actividades productivas, a decirles cuál es el camino para el desarrollo de nuestros pueblos. Yo les felicito a todos ustedes, felicito a la ONG Prisma por ese empeño, ese empuje, a la Universidad San Andrés de Escocia, que de verdad ya lo sentimos como una universidad más sechurana y peruana porque está metida acá en nuestra provincia haciendo investigación.
porque justamente la base y el desarrollo de nuestras actividades productivas nace con la formalización, la investigación, la innovación tecnológica, el desarrollo de las capacidades. Solo si ponemos esa base, si vemos como objetivo, como pilar a estas palabras mágicas, yo creo que podremos impulsar nuestras actividades productivas. Y por eso le agradezco a la Universidad San Andrés de Escocia por venir a nuestra provincia a ayudarnos y a poner la base para poder tener capacidad de decisiones y decir esto es lo que está pasando, esto es lo que ha sucedido y estas son las decisiones que podamos tomar. Yo, por ejemplo, como desarrollo económico, como gerente de desarrollo económico, yo aquí propongo incluso la realización de una feria para mostrar hacia el país y el mundo, por qué no decirlo, el potencial que tienen nuestros pueblos del desierto con sus diferentes productos. Y comprometo también, yo sé que aquí están nuestro equipo de comunicaciones, hay ahí un trabajo para poder fomentar esos productos. Tenemos que hacer buen marketing, buen video, buenos spots publicitarios y hacer que ese esfuerzo que están haciendo los profesores, los alumnos, se potencie también desde el área de comunicaciones de nuestro gobierno local. Bueno, muchas gracias y pasamos a la parte de preguntas para la doctora Nina Lauri. Dice, ¿pueden las instituciones dar asesoramiento a los grupos de comuneros para realizar proyectos de piscicultura, ganadería, siembras alternativas? Firma José Carmen Morales Ramírez. Gracias, ingeniero. Quiero, para contestar, quiero decir que toda la información, o sea, el levantamiento de datos, también el análisis de los datos, siempre ha sido con la idea de ponerlo en manos de ustedes. Y por medio de, por lo que ha dicho el ingeniero de la municipalidad, o sea, eso es para influir políticas públicas, pero eso es el trabajo de la municipalidad, de ustedes, ¿no? Entonces estamos dispuestos a compartir todo, o sea, el informe que ha hecho nuestros colegas va a estar abierto. También les llamo la atención a la oferta de UDEP de seguir trabajando con la zona por medio también por Cerritos. Así de apoyar en detalles así, bueno, no es mi especialidad, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que como la Universidad de St. Andrews también vamos a seguir colaborando con Prisma y por el convenio interinstitucional con UGEL, y ha sido una experiencia muy linda en la forma que este convenio entre Prisma y UGEL ha sido una vía para poner en la práctica lo que estamos investigando. Entonces sería muy lindo tener la misma tipo de experiencia, relación con la municipalidad, ¿no? Entonces, por así se puede ayudar en forma de dar consejos, cosas así, ¿no? Eso es el rol de la academia, es para pensar en levantar información por el corto plazo, medio plazo, largo plazo, pero ir reflexionando sobre los cambios, ¿no? Eso es el papel del académico aquí en el Perú y también internacionalmente. Muchas gracias, doctora. Tenemos preguntas para los ingenieros. La ingeniera Evelyn le hacen la siguiente pregunta. ¿Han considerado en su estudio a la tapa del cuy y su impacto en la pesca en los ríos, la Laguna La Niña, Ñapique y los lagos, en la agricultura y la ganadería? Firma Blanca Ruiz. Gracias. Evelyn se fue el baño, pero puedo responder por ella porque es un trabajo en conjunto. Nuestro objetivo fue ver el impacto del niño, del evento del niño. Desde un principio siempre a los pobladores se les manifestó eso. Sin embargo, en el camino nos hemos topado con este tema de la tapa del cuy y creo que lo que hemos podido demostrar es que, en conclusión o en síntesis, es que el agua, el uso del agua y que los pobladores tengan agua puede generar un incremento en la productividad agrícola, ganadera y en la pesquería también. Entonces, de todas formas, creemos que es importante hacer un estudio o poder tomar información de cuánto viene impactando la tapa del cuy. No fue parte de nuestro objetivo, pero
sí coincide, ¿no?, con el pedido de los pobladores de que el uso del agua permitiría que ellos puedan mejorar su productividad. Así, del mismo modo, hay un impacto negativo en la otra zona. Entonces, yo creo que, y Alex, comentarte eso también, que el uso del agua debe ser enfocado para ambas zonas, ¿no? De tal manera que se aproveche mejor y no impacte negativamente a la zona baja, sino más bien tengan agua y la zona alta pueda también aprovechar el recurso hídrico para incrementar su producción. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Ahí hay también otra pregunta para usted. Dice, de acuerdo a las encuestas, ¿se ven beneficiados los agricultores y pescadores con el aumento de los precios en sus productos que pescan o cosechan? Firma profesor Julio Paso. Ok, en el tema de los precios, para hacer de manera cuantitativa, el precio disminuye obviamente por la oferta que hay, pero la cantidad que están pescando genera obviamente un incremento en el precio. Lo que hemos observado es que en la zona del desierto, gran parte de la pesca va para la venta, pero también está contribuyendo con la seguridad alimentaria, con la canasta, con la familia, ¿no? Entonces hay a diferencia de la zona baja, donde sí hay más comercio. Probablemente sea un tema de capacidades. Lo que sí quisiera resaltar con esa pregunta es que los pobladores no están asociados, y eso es importante para que puedan acceder a proyectos como el PENIPA o otros fondos, o incluso fondos extranjeros, ¿no? Entonces es importante que los pobladores empiecen a formar asociaciones para que puedan acceder a estos fondos y pueda también la Universidad Agraria, a través de, tal vez en un momento con San Andrés o con otra entidad, poder desarrollar proyectos para el beneficio de la comunidad. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Iván. En realidad hay bastantes preguntas, pero como ustedes también comprenderán, hay toda una programación. Estas preguntas van a ser absolvidas también por el equipo, que tienen que ver con respecto a que si se puede hacer, casi todas son generales. Ingeniero Iván, no sé si puede rapidito para finalizar, si es que se puede hacer, en este caso, acuicultura de lisa, tilapia, langostinos, life, casi todas las preguntas son similares. No sé si podrá absolvernos esa interrogante. No, es posible. La acuicultura de tilapia está desarrollada ya. O sea, aquí en Piura hay venta de alevines. Justamente uno de los resultados era justamente eso, ¿no? Generar proyectos. Como parte de nosotros, la información que hemos brindado es una información general para que desarrolle actividades, para que se demuestre que sí es posible, que el agua está beneficiando a la comunidad. Entonces, si es posible, hay que traer la tecnología aquí a Sechura. Se puede hacer cultivo en jaula, por ejemplo, dentro de la Laguna de la Niña o la Laguna Ñapique. Se puede hacer también siembra de cultivos de tilapia, de tal forma que los pobladores, y un manejo, ¿no? Lo importante es que se conozca cuánto puede albergar esta laguna y cuántos pescadores hay. Entonces, para eso hay que implementar un plan de manejo, hay que tener información, hay que investigar cuánta lisa o tilapia hay en estos cuerpos hídricos, de tal forma que los pescadores también no se vean afectados, porque hay que entender que la actividad acuícola es una actividad estacionaria, y eso podría impactar también los pescadores locales. Entonces hay que ver qué tan de acuerdo están ambos grupos, los acuicultores y los pescadores, para poder manejar sus lagos. Alex, las especies es posible cualquiera. Ya han hecho, hay antecedentes de cultivo de langostino incluso en Ñapique. Es posible. Bueno, muchas gracias, ingeniero Iván, y de mi parte también muchas gracias. Había una pregunta de Asociación de Ganaderos, luego con mi persona para poder ayudarles. Gracias. Muchas gracias al ingeniero Alex Echechunga. A continuación tenemos los comentarios de cierre de este panel fórum a cargo del regidor representante del ingeniero Justo Eche Morales. Me refiero a César Ecapanta. Nuevamente, hacer el agradecimiento respectivo a todos los panelistas, a todos los profesionales que hemos tenido el día de hoy, debatir, discernir acerca del niño
un fenómeno con oportunidades. Decir que nosotros estamos a la expectativa como gobierno provincial, a la expectativa porque mantendremos el apoyo respectivo a ciertos proyectos que se han encaminado ya, que de paso agradecer por la magnitud, por la precisión que están dando para favorecer al poblador del desierto, al poblador que tiene carencia de muchas oportunidades. Y he ahí los trabajos de investigación de las diferentes universidades, de las ONG, es donde tiene que primar. Desde la gestión municipal provincial se viene apoyando a través de la Subgerencia de Desarrollo Económico Local que dirige acertadamente el amigo ingeniero Alex Eche Chunga, quien lo vemos y somos testigos del trajinar diario, semanal, con los amigos del desierto. Ahí está, empujando el carro, como se dice, como para poderlos ver favorecidos. Ha anunciado establecer una feria, y bienvenido sea. Esta gestión estará ahí presto para seguir apoyando, como venimos apoyando a otros sectores, de muy cerca el sector de los emprendedores. Felicitar a los alumnos por tan magnífica representación, pues en la representación vino a mi mente cómo es el trajinar diario del campesino, del trabajador de campo. Yo vengo de un pueblo pequeño, Becará se llama mi pueblo, y así me hizo recordar cuando llegaba mi padre de los quehaceres de la chacra, pues cansado, a recibir sus alimentos, conversar con nosotros. En ese tiempo se sembraba el algodón y buena producción de algodón, pero a veces mala retribución económica en las ventas. Y eso debe de mejorar. Si los amigos del desierto producen algarrobina, miel de abeja y otros productos, pues veamos por la mejora para que ellos también se vean en la situación de tener una mejor calidad de vida, para educar a sus hijos, para que los hijos vayan a la universidad, sin desmerecer las instituciones tecnológicas, o tal vez para que se conviertan en buenos trabajadores honestos y honrados. Felicitaciones, alumnos. Ustedes van a ser los próximos gobernantes, pero así, en forma honrada, honesta, como nos forman nuestros padres en los pueblos más pequeños. Nuestro total apoyo a los proyectos que vengan. Felicitar a la UGEL, que siempre está ahí con los programas educativos, tratando de fortalecer las grandes capacidades de los aprendizajes, porque la juventud necesita de todo eso. Agradecer a la doctora Nina Lauri por su predisposición desde otro país, venir por acá. Caramba, es digno por la valentía que tiene de asumir trabajos en otro clima, en otra situación. Tal vez con un lenguaje que tal vez no aceptamos con claridad o lo vemos con claridad, pero ella sé que está dando mucho de sí para que los amigos del desierto y los amigos hechuranos tengamos un mejor porvenir. A nombre de la municipalidad, nuevamente mi agradecimiento a través de mi persona, ya que estoy representando al ingeniero Justo Eche Morales, que por razones de gestión pública se encuentra en la ciudad de Lima. Muchas gracias. Muchas gracias al regidor César Rubén Ecapanta.
A continuación, las palabras de clausura del panel Fórum a cargo de la directora de UGEL Sechura, profesora Socorro Marcela Cornejo Zapata. Ok. Entonces, las palabras de clausura a cargo de la representante de la Dirección Regional de Educación. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí en este evento tan importante para Sechura, para la educación y para todos estos maestros que han demostrado, que han expuesto el esfuerzo para que la comunidad de Sechura conozca el trabajo que realicen, ¿no? Ya se ha dicho tanto de ustedes, los expositores, solo agradecer que han tenido ese espacio para venir acá a Sechura a comunicar esa experiencia y esos resultados que se van a recoger